Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy vamos a inaugurar un nuevo bloque en nuestro programa. Vamos a empezar a escucharte a vos. Hemos escuchado a muchos especialistas, hemos escuchado a dirigentes políticos, pero también es hora de que vos seas parte de ADN. Vos estás del otro lado, laburá para nosotros también y laburá para vos. Hacenos consultas, traemos un periodista económico tremendo que te va a dar todas las respuestas. Vamos a tener ministros hablando, pero te queremos escuchar a vos también. Hoy, en este momento, es hora de pensar. Es hora de pensar, es hora de reflexionar. La cosa está demasiado crítica. Hoy te vamos a mostrar que el coronavirus fue creado por el hombre. ¿En dónde fue creado y quiénes financiaron esa creación de la nueva pandemia? Hoy te vamos a mostrar absolutamente toda la realidad. Necesito que reflexiones, necesito que te des un tiempo para pensar que esto fue creado por el hombre y después vamos a ver para qué fue creado por el hombre. Esa es tu tarea, cuáles son los objetivos que han tenido estas élites mundiales para generar el coronavirus. La verdad que estamos experimentando un momento duro, muy duro. Hoy estamos frente a la muerte. Hoy la muerte puede estar golpeando a tu puerta, a la de un familiar. Es un momento realmente duro. Vos si querés cacerolear, caceroleá. Si Marcos Peña quiere que vos cacerolees para que vuelva Macri, me parece que ese objetivo no se va a cumplir, Marcos. Por lo menos no ese objetivo, Marcos. La verdad es que hay que saber, por ejemplo, la ciudad de Córdoba tiene un radio de 576 kilómetros cuadrados, uno de los radios más grandes del mundo y tiene solamente 8 ambulancias. Acá en Moreno hay 17 enfermos de coronavirus, esos 17 enfermos de coronavirus han dado el tope en los hospitales, no hay más gente para ingresar. ¿Te das cuenta? Con solo 17 enfermos, 8 ambulancias para una ciudad de 1.500.000 habitantes. Hoy la provincia de Córdoba ha bajado el 30% de los salarios de todos los empleados públicos y te mandan a cacerolear. No han entendido absolutamente nada. Tenés que saber que hay casas para ricos, hay casas para pobres. Hay escuelas para ricos y hay escuelas para pobres. Pero si vos seguís caceroleando, te vas a dar cuenta que hospitales hay uno para todos. Que vas a tener que compartir esos hospitales con muchos. Ahora te voy a mostrar cómo las élites mundiales financiaron el COVID. En el año 2015, la RAID puso un programa al aire, la televisión italiana, año 2015, hace 5 años, en donde te explicaba, por ejemplo, cómo se estaba generando el COVID y además de eso, quién lo financiaba, fíjate. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Lancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, su un virus che provoca la SARS, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Los italianos en el año 2015 lo daban como una noticia. Se estaba generando el coronavirus en China y lo estaba financiando Estados Unidos. ¿Querés ver algo impactante? La revista The Economist en el año 2018, esta revista es de la familia Rothschild,
ingleses, pero además tienen parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de la familia Agnelli, que es la dueña de todos la industria automotriz de Europa. The Economist publicó su nueva y enigmática etapa con predicciones para el 2019. El semanario británico, cuyo 50% es propiedad de la hipermillonaria familia Rothschild y Agnelli, dejó indicios de la élite global lo que cree que va a pasar en el 2019. Mostrame la tapa, Jorge. En la próxima vamos a ver la tapa. Hay muchos elementos que son importantes, ¿sí? Pero lo más importante es que aparece Trump, aparece un panda de China como enojado, aparece el presidente Xi Jinping como mentiroso y aparece un pangolín. En el año 2018, vimos recién un noticiero de la RAI que decía, muchachos, Estados Unidos deja de financiar el coronavirus por miedo, por temor a que se vaya del laboratorio, y esto hacen las familias hipermillonarias, las que son dueñas, escucha esto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso no es del pueblo, no es del Estado, son de familias. La Reserva Federal que emite dólares al mundo es de familias hipermillonarias. Y estos son los que han causado esto. ¿Sabes qué? Hicieron un evento en el año 2019, antes de que aparezca el coronavirus, y dentro de ese evento, ¿quién lo financiaba? Entre otros, Bill Gates. ¿Y sabes qué? Así presentaban un evento de un posible virus que podía llegar a la humanidad. The goal of the Event 201 exercise is to illustrate the potential consequences of a pandemic and the kinds of societal and economic challenges it would pose. The scenario also highlights the very critical role that global business and public-private partnerships play in preparing for and responding to pandemics. Today's scenario is going to simulate meetings of a multi-stakeholder group called the Pandemic Emergency Board. This board has been urgently convened by the World Economic Forum. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response to an unfolding pandemic. The board's recommendations are aimed at top decision makers in national governments, global business, and international organizations. The Event 201 scenario is fictional, but it's based on public health principles, epidemiologic modeling, and assessment of past outbreaks. In other words, we've created a pandemic that could realistically occur. Los muchachos te decían que todo eso era ficcional, que se venía una pandemia, y le pusieron hasta nombre y apellido a esa pandemia. Y vas a ver las necesidades que dicen hace un año, cuando no había aparecido el coronavirus, las necesidades que va a tener la humanidad. Es realmente impactante cómo los ricos del mundo, los que están por encima de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, otros en Israel, otros en Europa, son los dueños verdaderamente de tu vida, han generado este virus. Y fíjate, ese evento, antes de que aparezca el coronavirus, decían cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Era para 120 empresarios y nada más. A ver, ellos decían si estábamos preparados o no para enfrentar una posible pandemia. The high-level simulation exercise for pandemic preparedness and response. Without a question, epidemic risk has become a global strategic concern. I don't expect the frequency of these epidemics to reduce, and in fact, vulnerabilities all over the world, developed and developing countries, have increased, not decreased. The question is, are we prepared to globally respond to the next major pandemic event? Estas eran las preguntas que se hacían entre empresarios. Una joda, ¿no? Los muchachos sabían que se venía el coronavirus, sabían que lo habían financiado y tenían que insertarlo en China o en donde sea. En realidad tenían previsto meterlo en Brasil primero. Y lo metieron en China. Lo metieron en China. Vamos a ir a la última parte de esta ficción en la cual participaban estos muchachos, estos empresarios, para ver qué decían ellos, cómo sería la próxima pandemia y qué elementos faltarían a la humanidad en esa supuesta pandemia. The first emerging policy crisis for which we need this board's recommendations regards global allocation and distribution of medical countermeasures. And by medical countermeasures, we mean vaccines, drugs,
and diagnostics and other medical supplies. In related news, a significant demand for personal protective equipment like N95 masks and gloves are on the rise due to the pandemic. However, globally, hospitals are running low. There is no existing vaccine that appears effective against the newly discovered CAPS virus. Governments, scientists, and companies around the world have become working intensively to develop one, but it's highly unlikely that a vaccine could be developed, tested, manufactured, and distributed in less than a year. Todos estos garcas, esta mierda de personas, hicieron ese evento, entre otros Bill Gates, Entre otros, Bill Gates, otro de los que financia este tipo de jodas a la humanidad. Hay que preguntarle a Bill Gates por qué financia este tipo de jodas a la humanidad. ¿Quién quiere que desaparezca? ¿Qué redes humanas necesita que desaparezca? Y los boludos están caceroleando y peleándose con los otros. Entramos en la grieta en la que los muchachos quieren. Estos hijos de puta son los que financiaron todo y los que se prepararon para lo que venía. Te decían que iban a faltar barbijos y guantes. ¿Hace cuánto? Un año. Antes de que apareciera el coronavirus ya le habían puesto el nombre a la próxima pandemia en el mundo. ¿Y sabés qué? Estos tipos también previeron lo que está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica, te lo dije, no es Europa y no es Estados Unidos. Acá hay hambre y esa es la diferencia. Se han saturado los sistemas de salud y han saturado absolutamente todo. Mirá lo que está pasando en Ecuador después de la jodita que hicieron los muchachos. Colón y Malecón, en el Alejandro Man, ya un... Las cifras oficiales dicen que hay una cuarta parte de muertos de lo que verdaderamente hay en Ecuador. Ecuador está viviendo realmente una catástrofe que podríamos haberla vivido nosotros si no entrábamos en cuarentena. Y pensá lo que puede pasar cuando salgamos de la cuarentena. No creas que vamos a ser todos libres y vamos a poder hacer lo que querramos. El virus fue pensado. Te pido por favor, mirá lo que está pasando en Ecuador. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a 3 metros, en la ciudad de La Kennedy. En Ecuador las familias tienen que abandonar a sus familiares tirados en la calle porque mueren de coronavirus. Hay estado de sitio, sin embargo la cosa está realmente muy, pero muy complicada. Hay levantamientos sociales y siguen teniendo muertos en las calles. Estas son algunas de las imágenes que pudimos rescatar de la última semana. En la Marta de Roldós ya van llevándonos, esperemos que sea, parece un cadáver, chicos. No la quieren atender, qué pena. En el hashtag Consultas ADN podés comunicarte con nosotros y hacer preguntas sobre lo que va a pasar con las tarjetas de crédito. Es el principal problema hoy, o por lo menos lo que más se está consultando la gente. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tomás, muy buenas noches para todos. Así es, ya estamos recibiendo tu consulta a través de nuestro Twitter @C5N con el hashtag Consultas ADN. Los saludo a Miguel Ponce León. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Enrique, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Un placer estar acá en tu programa, che. Prepárese para el pimponeo con la gente. Sí, estoy preparado, impactado con las imágenes que veíamos recién. Pero esto se sabía, digamos, los que manejamos cierta información, sabíamos que estaba la cosa dando vuelta. Lo que pasa es que nadie lo dice. Hay que preguntarse por qué nadie lo dice, ¿no? Sí, primero y principal, yo me quedo en casa, recordarle a la gente eso, qué importante es la salud, y después podemos hablar de economía, ver lo que sigue, pero primero eso, ¿no? La salud primero. Augusto Costa es ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Augusto? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por la invitación. Gracias por venir, viejo. ¿Cómo está la cosa? Está complicado. Estamos viviendo una situación inédita. Esto no pasó nunca en la Argentina. Y coincido con Juan en lo que viene diciendo el presidente, el gobernador. Hay que tomar todas las medidas sanitarias que hagan falta para que el impacto de esta pandemia sea el menor posible, pero también hay que atender las cuestiones económicas y trabajar para que el impacto económico también sea el menor, porque mucha gente está sufriendo. Hoy veíamos los números de pobreza que se publicaron de 2019. De lo que dejó el gobierno de Macri, y tenemos 35% de pobreza, 40,5% en Buenos Aires, 16 millones de personas en situación de pobreza, y ese es el punto de partida que le tocó al gobierno actual, y a esto se le suma la situación del coronavirus. Así que la verdad que es muy delicado, pero
tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia, como los municipios, están trabajando todo el día para llevarle soluciones o por lo menos alivios a todos los bonaerenses. Seguramente algunas preguntas que van a llegar van a rozar tu área, Augusto, y te vamos a pedir por favor que también le respondamos a la gente. Hablaba de pobres, Augusto Costa, 16 millones de pobres, la verdad que es muchísimo, ha afectado muchísimo la producción también este primer parate, ¿no, Augusto? Seguro, porque la decisión de que solo las actividades esenciales sean las que estén funcionando para minimizar la circulación, obviamente lo que no tiene que hacer la gente es circular, afectó muchísimos rubros, muchísimos sectores que hoy o no están produciendo en niveles muy bajos, y eso tiene obviamente también un impacto en las empresas y también en todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esas empresas. Hablamos de los pobres, de 16 millones de personas, pero también hablamos de la clase media, de la laburante, Miguel, ¿no? Claro, porque hay algunos que por lo menos tienen ingresos y van viviendo el día a día. Los que tienen algún tipo de dinero y alguna actividad pueden trabajar como los taxistas, tienen la suerte de estar exceptuados, pero están cada vez más complicados porque apenas pueden cubrir los costos del combustible, apenas tienen dinero para la economía. Tomás, lo que les ocurre a muchos es que pueden tener algunos pasajeros a la mañana que van al trabajo, otros, algunos excepcionales a la tarde, pero se les va acabando ese poco resto de dinero que tenía. Y en el camino hay muchos taxistas que hoy van juntando algunos pesos para comer. Son el caso testigo del autónomo, del que vive de lo que va generando en el día y que se le está acabando el dinero para manejarse. Señores, vamos a ver la primera parte del informe. La verdad que venimos muy mal, porque ya veníamos mal de antes, ¿no? O sea, venimos de 4 años de sufrimiento. Hoy por hoy ya bajó un 80% el trabajo. O sea, hoy salimos a la mañana, hacemos unos viajes y a la tarde. O sea, en el momento que la gente entra a trabajar y cuando sale, lo único que podemos hacer. La verdad que la estamos pasando muy mal. Hay muchos compañeros que no tienen para comer ni siquiera y somos todos categoría C y D. ¿Qué te pasa a vos cuando vas dando vueltas, gastando nafta y no encontrás ningún pasajero por ningún lado? Y te camina la cabeza mal. Te empieza a caminar la cabeza en la cual, bueno, vos tenés que llevar un plato de comida a tu casa, sí o sí. Lamentablemente, como te digo, o sea, no tenemos la capacidad de ahorro, no tuvimos una capacidad de ahorro. Este año había empezado a levantar un poco la actividad, pero ahora esto fue otra vez la debacle. No estamos en condiciones de seguir así. O sea, tengo que salir arriesgándome la vida, básicamente, porque es lo que tengo 53 años por 200, 300, 400 pesos. ¿Qué es lo que hacemos hoy? O sea, ponerle 1.000 pesos por ahí hacer. ¿Cuánto cuesta el alquiler de un taxi hoy? De 3.000 pesos para arriba vas a encontrar. ¿Cuánto tiempo podés aguantar así en este ritmo, así como vas? No podemos, no hay manera, no hay manera. No hay manera, estamos esperando que se levante y tratar de recibir alguna ayuda. Esa es la situación que se está viviendo hoy en toda la Argentina y con la mayoría de los cuentapropistas, lamentablemente. Esperemos que el Estado pueda dar respuestas urgentes a estas situaciones. Obviamente que hay que dar respuestas sanitarias porque si te pasa lo de Ecuador, terminás indefectiblemente en situaciones mucho peores de las que estás viendo. Evidentemente que el remedio de hoy es mucho mejor al seguir con la economía como se siguió, por ejemplo, en otras partes como en Ecuador. Alejandra, abrimos el teléfono, abrimos en realidad el Twitter para la gente, dale. A través de @C5N con el hashtag consultasadn. Mira, por ejemplo, Gustavo dice, una vez hecha la preinscripción en la página de ANSES para el bono de emergencia, ¿cómo sé cuándo lo cobro, dónde, en qué momento y de qué manera si no tiene cuenta bancaria ni tarjeta? Gracias. ¿Y Juan? ¿Cómo hacemos? Mira, el ANSES se va a comunicar con Gustavo seguramente. Primero va a analizar si es pasible de que tenga ese beneficio de 10.000 pesos, si es que en la familia, en el grupo familiar, no hay otro tipo de ingresos. Puede ingresar también en el mismo sitio, anses.gov.ar. Hay una parte que dice Mi ANSES, ahí si no tiene cuenta bancaria, ahí ingresa, crea un código y ahí también puede generarse, digamos, su participación en el sitio para poder cobrar los 10.000 pesos. Pero insisto, se van a comunicar con él si realmente es pasible de cobrar los 10.000 pesos. Claro que hay mucha gente. 9 millones de personas, Juan. Se está anotando mucha gente. El primer momento se hablaba de 3.600.000 personas, pero ahí escuchábamos a Julio, el taxista. Depende de la situación, depende también de la actividad. Mucha gente se anota, pero por ahí no es pasible a obtener los 10.000 pesos. Claramente el gobierno ha comunicado que va a tratar de cumplir con la mayoría de los que se anotan. Alejandra, vamos con otra.
Flor Molina acá nos escribe y pregunta, ¿las tarjetas de crédito si pagamos después del vencimiento van a cobrar el porcentaje habitual de interés? Mira, se pasaron los vencimientos al 13 de abril. Si vos pagás el mínimo, el 13 de abril, claro, es muy difícil, hay que decirlo, ¿no? El trabajador llega el 13 de abril, se levanta la cuarentena, empieza a trabajar el autónomo y se encuentra con el vencimiento de la tarjeta. Ese día seguramente o va a pagar el mínimo o no va a poder pagar. Ahí le va a correr el interés del 49% anual. Eso es lo que está arreglado. Ese sería el interés convenido. No hay ningún tipo de interés ponitorio. Augusto, tengo una pregunta, porque vamos a entrar ahora, nos vamos a entrar en el tema de las pymes. ¿Alguna respuesta desde la provincia de las pymes? ¿Qué se va a hacer? ¿Han hablado con el presidente? ¿Cuáles son las respuestas? Nosotros estamos hablando con todas las cámaras que representan pymes, con empresas. Obviamente cambia mucho la situación según el sector, si es una pyme que está operando, que está pudiendo producir y vender, porque son sectores esenciales. Es un tipo de situación. Obviamente están facturando, están pudiendo obtener ingresos para pagar sueldos. Hubo un auge de demanda en muchos productos a partir de que se anunció que iba a ser el aislamiento social obligatorio. En esos sectores estamos monitoreando que no haya problemas de abastecimiento, que no haya problemas de insumos, pero en general está bien. Después los sectores que están más complicados, el gobierno nacional está tomando medidas para colaborar con el pago de sueldos, porque la prioridad es que se pueda pagar, y el Banco Provincia, complementando lo que está haciendo el gobierno nacional, tiene la línea para pago de sueldos, capital de trabajo al 24%, y también está haciendo acuerdos nuevos con las empresas para poder extender los descubiertos y poder facilitar el financiamiento en un momento donde la liquidez de la economía realmente está muy complicada. Así que nosotros, con Banco Provincia, también la Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, dispuso, a pedido del gobernador, que se pospongan los vencimientos de ingresos brutos. Es decir, todo lo que está al alcance de la provincia lo estamos haciendo, también sabiendo que hoy se está pinchando la recaudación del gobierno provincial. Sí, se está viniendo abajo porque la actividad está realmente afectada por todas las medidas que se están tomando. ¿Un 70% abajo? Un poquito menos, sí, un poco menos, pero es un número importante, mucho menos de lo que se esperaba recaudar, obviamente. Y entonces ahí tenemos nosotros la disyuntiva entre los alivios a los contribuyentes y la necesidad de financiar todas las acciones que hay que hacer para atender la emergencia sanitaria. En eso estamos todos los días. Vamos con una preguntita más, Ale, por favor, de la gente. Aquí Fer dice, yo hice el trámite de pensión no contributiva hace 6 meses y todavía no me salió. ¿Me corresponden los 10.000 pesos? Sí, yo creo, a Fernando le contesto, creo que sí. Lo que sucede con la pensión no contributiva, hay que recordarle que en el gobierno anterior, el macrismo dejó todas esas pensiones, las dejó, digamos, en términos crudos, las dejó colgadas. O sea que haciendo el trámite, la ANSES va a cruzar los datos y Fernando seguramente te van a corresponder los 10.000 pesos. Bien, los saludo a Augusto Costa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. En un ratito estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación y ahora vemos la situación de las pymes. Son buenas las medidas que acaba de decir Augusto, veremos si son las suficientes para poder salir de esta gran crisis que estamos viviendo en todo el mundo, no solamente en Argentina, Miguel, ¿no? Sí, hay que ver qué es lo que va ocurriendo en el día a día en Argentina. Fuimos a hablar con dos referentes, un referente de los comerciantes, Camilo Alan, y un referente de las cooperativas, presidente de Gestara, Leonardo Duba. 2 minutos antes de que iniciemos la entrevista con Camilo Alan, lo llamó un abogado para apretarlo directamente, para amenazarlo, para pedirle que pague las deudas de él y las deudas de un hijo de él por una tarjeta de crédito. En los dos casos nos cuentan que se cortó totalmente la cadena de pagos. Emitieron cheques y no pueden cubrir los cheques y al mismo tiempo tienen gastos fijos que no pueden sostener. Y hay algo que les preocupa a muchos dueños de pymes, que es no todos están calificados teóricamente para recibir esos préstamos para el pago de salarios. La situación es cada vez más asfixiante y están muy complicados y con dificultades para saber cómo van a solucionar esta situación. El marco global del coronavirus te lo hemos mostrado, el marco político también, nos interesa qué te pasa a vos y por eso estamos ahora con las pymes. Camilo, ¿cómo está la situación económica de los comerciantes con esta cuarentena por el coronavirus? Tremenda, está por explotar, Miguel, está por explotar. Recién me acaba de llamar un abogado, me está llamando para apretarme. El abogado me dijo que me va a venir a embargar y yo le dije de todo, lo mandé a la reputa que los parió, disculpame que tenga que decir esto, porque estos delincuentes que compran deuda están amenazando a la gente. ¿Cómo es la amenaza que te hace? ¿Qué te dice? A ustedes no se cree que están pagando, que están debiendo, que es lo que nosotros estamos fundidos y venimos con la época de atrás, con la época del otro gobierno, que venimos pasando momentos mal y pasando esta circunstancia de una pyme que
Yo vengo hablando hace 2 años en la televisión, la cantidad de comercios que se han cerrado en la avenida Córdoba, en la calle Aguirre, en la calle Gurruchaga. Esto es tremendo en toda la ciudad. ¿Cómo les afectó la cuarentena a esta fábrica de muebles? Lo que nos afectó fue que el jueves nos fuimos a las 18 y como verán se detuvo el tiempo, estamos todos sin trabajar, cerrados, con una situación muy grave y muy crítica por la cuarentena, por la situación, entendemos la situación, pero bueno, así quedó la fábrica y no pudimos volver hasta estamos sin volver, sin trabajar. En noviembre, diciembre y enero había levantado la venta, gracias a Dios nos entusiasmamos y queríamos de vuelta mantener los empleados que teníamos. La verdad que estamos en una situación ya casi de crítica, demasiado crítica, producto de que el 26 volvió el clearing, los bancos y están haciendo ingresar todos los cheques, los pagos que teníamos los proveedores. ¿Cómo está funcionando el comercio tuyo? ¿Cuántos gastos fijos tenés, por ejemplo, para abrir la persiana? Para abrir la persiana, entre los dos negocios tengo más de 500, 600 mil pesos. Porque tengo 10 empleados, son 35, 350, 400, la luz, el gas, alquiler y todo eso, tengo que hablar entre 500 y 600 mil pesos. Y como yo, hay mucha gente que tiene este tema, 200 mil, 300 mil. Hoy un alquiler, cualquier alquiler vale 70, 80 mil, no hay alquileres de 10 mil pesos, 5 mil. ¿Qué vendes vos en tus comercios? Yo vendo ropa. Con el tema de los ingresos de los trabajadores, nos fuimos el jueves sin cobrar, porque el viernes era el día que retirábamos nuestra jornada. Y hoy estamos viendo de qué manera poder resolver que cada uno de nosotros podamos tener un ingreso básico para poder subsistir en esta crisis, ¿no? En esta situación nacional. ¿Están tratando de ayudarlos con algunos alimentos? Sí, desde el Ministerio de Desarrollo Social recibimos una cuota de alimentos que es una cuota para poder llevarle a cada trabajador y trabajadora. Y bueno, y logramos que desde el Ministerio nos den una mano. ¿Estos son los alimentos que tienen? Estos son los alimentos que tenemos, que estamos llevando con la camioneta de la cooperativa, entregándole al resto de las cooperativas, viendo de qué manera volver a retomar la idea de la economía, porque esta fábrica, como verás, es una fábrica que tenía trabajo, que bueno, sin más lejos, pero estábamos produciendo. ¿Esta máquina, por ejemplo, qué es? Esto es un torno CNC, que es más, estaba para conectarse, nos agarró esta crisis y con esto la idea era vincular esta máquina con esta otra. Este es un torno para hacer piezas puntuales torneadas de madera computarizadas CNC. Y bueno, la verdad que esta quedó ahí y la íbamos a instalar junto con esta. ¿Cuánto cuesta esta máquina que tienen acá? Y esta debe estar ahora unos 3 millones de pesos más o menos. Y bueno, así la ves, quedó parada también el día jueves a la tarde. Y bueno, ahora veremos cómo se vuelve a prender. Pero esta situación no solamente la están viviendo las cooperativas, como viste recién, no solamente la están viviendo las pymes, los cuentapropistas, la estamos viviendo absolutamente todos. Cuando digo todos, es absolutamente todos. También lo están viviendo las grandes empresas, las aeronáuticas están en pleno declive, no va a haber vuelos por 3 meses y esto le pasa a los empleados de la TAM. Dale. La TAM se está preparando para no operar, para que no haya ningún avión en el cielo en los próximos 3 meses, abril, mayo y junio. Y yo les pido a todos los que están escuchando y les digo que la responsabilidad de que a esta compañía le vaya bien no es mía. La responsabilidad de que esta compañía le vaya bien no es de Enrique Cueto. No depende de mí cuidar su trabajo. Cada uno de ustedes debe ser responsable y cuidar su trabajo. No lo deleguen en mí, porque no me voy a cargar con esa piedra. Es de cada uno que defendamos nuestro trabajo. Es tremendo cómo la gerenta le dice, lo hace cargo a los trabajadores de una situación que está viviendo la empresa, pero te voy a mostrar cuánto ganan. Y quiero saber la opinión de Juan Enrique porque se daba vuelta y se reía. Quiero saber qué opinión tiene sobre lo que acaba de ver. Mira lo que ganó la TAM en los últimos años, ¿no? La TAM Airlines ganó 423 millones de dólares en 2 años y 3 meses y ahora reduce los sueldos un 50%. Increíble, ¿no? Ganaron 423 millones de dólares en 2 años y ahora les dice a los trabajadores que le va a pagar el 50% de los salarios en pesos, no en dólares, en pesos, Juan. Yo recuerdo un gobierno que pensaba en la gente, que quería hacer partícipe a los trabajadores de las ganancias y se veía como una locura eso. Yo recuerdo muy bien esos años, 2003, 2004, y parecía una locura. Y ahora te encontrás con esto. Hacés responsable a los trabajadores
de un fracaso, que no es solamente, no es de los trabajadores. No podés hacer eso con los trabajadores, que seguramente cuando ganaron dinero, eso no se distribuyó entre los mismos. Me voy a hablar con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Daniel. Muy bien, Tomás. Buenas noches y un gran gusto. Bueno, igualmente, Daniel, contame qué están viendo, ¿no? Hablamos la semana pasada con vos y la verdad es que, bueno, ya se veía una situación sumamente crítica y a medida que va pasando el tiempo, lamentablemente, no se ven visos de recuperación en el mundo. Pero digo, ¿cómo impacta esto en Argentina? Hoy nos enteramos que tenemos en el 2019, a fines de 2019, el 35% de pobres, 16 millones de personas que no pueden comer, que no pueden vivir como corresponde, que no pueden educarse. ¿Eso tenemos en la Argentina? Tenemos en la Argentina varios problemas, teníamos varios problemas antes del coronavirus y esto objetivamente complicó la vida cotidiana. De todos los datos que uno puede sacar, el más importante hoy es que tenemos 40% de trabajo informal, 40% de la gente que hace changas, que vive de la diaria, que depende de lo que gana cada día es cómo le va y que el parate de la actividad económica objetivamente lo ha complicado. ¿Y cómo va a llegar a eso, Daniel? Bueno, tenemos tres líneas, tres objetivos. Uno es sostener los ingresos. El bono de los jubilados, la asignación por hijo, el bono de los planes sociales, el ingreso familiar de emergencia de los 10.000 pesos apunta a eso, a cubrir los ingresos que hoy no está teniendo gran parte de la gente que hace changa porque no tiene forma de salir a trabajar. Lo segundo es lo alimentario. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria. Antes del coronavirus teníamos 8 millones de personas, 3 millones y medio de chicos y el resto eran personas grandes que recibían asistencia alimentaria. Hoy son 11 millones, se incorporaron el remisero, el que hace Durlock, el azulejista, claro, que vivía bien de la diaria, o sea, tenía un ingreso cotidiano que le permitía sostenerse y hoy no tiene ingreso y va a buscar al comedor o al merendero. Y también el que hacía changas y cada tanto estaba en un comedor, pero que hoy se le desacomodó todo. El segundo objetivo nuestro es fortalecer los ingresos que tiene que ver con lo alimentario. Daniel, te quería preguntar, supuestamente el gobierno había previsto que en esta ayuda de 10.000 pesos a las personas que son monotributistas A, B y lo que vos acabas de decir, iba a ser más o menos 3.600.000 personas la demanda. ¿Es cierto que son 9 millones de personas las que se han inscrito? Se inscribieron 9 millones de personas. Se extendió la inscripción hasta el viernes, o sea que seguramente van a ser más las personas que se van a inscribir. El ANSES luego cruza la base de datos, se empieza a pagar este viernes a los monotributistas, es decir, lo que hay que cruzar es el ingreso por familia, claro, monotributistas categoría A, B, monotributo social, y el que está en pura informalidad, que hace changa y no está registrado en ningún lado, todos esos tienen que entrar. Cuando se cruce la base de datos por ingreso por familia, ahí se va a definir efectivamente cuántas personas van a ser. Los que tienen asignación universal por hijo entran de por sí, porque ya están los datos cruzados, y por eso a partir del viernes empieza a pagarse. Daniel, ¿va a haber recursos económicos para, si son 9 millones, 10 millones de personas, ¿va a haber recursos económicos para cubrir esa demanda? Va a haber recursos económicos, claramente. En el cruce de datos de familias seguramente va a haber una parte importante que va a estar contemplado en un único ingreso familiar. Sí. Pero claramente acá la decisión del presidente son recursos económicos para sostener los ingresos. Para la emergencia alimentaria nosotros hemos incorporado 4.000 millones adicionales para la asistencia alimentaria, para transferir fondos a provincias y a municipios para comprar alimentos. Está claro que acá se ha priorizado la salud y en ese contexto de priorizar la salud y con tanto desacomodo de la economía, sostener los ingresos, fortalecer la asistencia alimentaria y lograr el menor movimiento posible de las personas en el barrio son los objetivos que tenemos que llevar adelante y el presidente ha sido claro y ha volcado presupuestariamente los recursos en eso. Daniel, antes que le dé el pase a mi compañero Juan Enrique, en una sola palabra, definime la situación, en una palabra, por favor. ¿Cómo estás viendo? La situación es crítica, pero hay mucha conciencia social. Es crítica, pero objetivamente hay una gran red social en Argentina, formada por las organizaciones sociales, por las iglesias, por las escuelas, por una gran red que sostiene. Sí. Y hay mucha conciencia de la sociedad que aún en un momento muy complicado entiende que lo que ha pasado en Italia, en España, lo impactante de eso, entiende que hay que cumplir la cuarentena. Dale, le doy el pie a mi compañero Juan. Sí, ¿sabés que yo... ¿Cómo estás, Daniel?
¿Cómo está, señor ministro? Buenas noches. No, yo creo que todos los economistas tenemos que llamarnos a la humildad. Lo que estamos viviendo es algo nunca vivido en nuestra generación, en todos los que estamos vivos. Claramente este tipo de crisis a nivel global, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, va a afectar fuertemente a la Argentina y después a la cuarentena también. Yo creo que va a ser muy fuerte. Ahora, ministro, ¿usted cree que en términos monetarios y financieros Argentina va a poder sobrellevar esta situación? Claramente sí, porque la prioridad está puesta acá. Queda claro que cuando hay una prioridad se giran los recursos para ese lado. Previo al coronavirus, en un esquema fiscal más complejo de la Argentina, el presidente decidió que Argentina contra el hambre, la tarjeta alimentaria, fuera la prioridad y volcamos 70.000 millones de pesos en esa orientación. Es lo que se está haciendo ahora. La Argentina tiene dificultades económicas, macroeconómicas, tiene niveles de endeudamiento altos, pero hay una prioridad, hay una reorganización de recursos en base a esto. La prioridad está puesta en sostener el sistema de salud, en priorizar la salud, salvar vidas, en atender la cuestión social, que como digo es crítica, y en ayudar a gran parte de los que también son pymes, comerciantes, que la llevan como pueden, que están parados, que la tienen difícil, con mecanismos como el REPRO que tiene el Ministerio de Trabajo u otros mecanismos que ayudan a sostener también a aquellos que tienen trabajo formal o a aquellos que están generando trabajo formal y hoy les cuesta pagar salarios porque objetivamente está todo parado. Ministro, le estamos dando una vía de escape a la gente. No sé, Alejandra, si te va llegando algún mensaje que tenga que ver con el Ministerio de Desarrollo, estos 10.000 pesos, sobre todo que hay mucha confusión. Ale, ¿te ha llegado algún mensaje? Sí, acá estamos, Tomás. Dale. Mira, por ejemplo, Lola dice, después de la inscripción en el ANSES por el ingreso, no me hicieron devolución de número de trámite ni nada. Solo deben tener registrado, si es que, el teléfono desde dónde lo puedo hacer. ¿Cómo va a seguir esto una vez que ya estoy inscripto? Se cruza la base de datos, primero cobran las personas que tienen asignación universal por hijo, porque claramente ya tenemos todos los datos, el ANSES tiene todos los datos, el resto se cruza la base de datos, se va a establecer el listado, es decir, estas personas son las que van a cobrar, y en función de eso, las personas que si no están ahí, porque se cruzaron los datos de manera de un ingreso familiar, van a poder hacer los reclamos. Pero primero cobran ahora, a partir del viernes, las personas que tienen asignación universal por hijo. Con el cruce de datos se van a informar todos los que efectivamente han entrado y van a cobrar los 10.000 pesos. El que tiene una cuenta bancaria automáticamente se deposita en la cuenta. El que no, se armó un sistema con el Banco Nación y para el correo para poder cobrar también. Y quien no está en esos datos que aparecen en esa lista va a tener que hacer simplemente el reclamo y se va a volver a cruzar la información. Vamos, Juan. Sí, ministro, a mí me escriben muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas. Todos sabemos, ¿no?, la informalidad en la República Argentina, sobre todo después de venir de 4 años de neoliberalismo, de destrucción de empleo, destrucción de salario. Hay mucha informalidad. La pyme argentina, que tiene 15 empleados, tiene 4 o 5 informales. Y me preguntan muchos porque tienen problemas para pagar esos salarios informales. Por ahí el REPRO los ayuda, por ahí en la parte formal pueden, pero en la parte informal no pueden. Yo primero le quería preguntar a usted si eso lo están analizando y después también preguntarle si hay algo respecto a la situación de los bancos, ¿no? Porque por ahí los bancos acá miran para el costado porque ellos también tendrían que ofrecerse para financiar esa situación porque no desconocen la realidad de la pyme argentina. ¿Qué opina al respecto, ministro? Sí, nosotros estamos siguiendo día a día y seguimos 3 situaciones en particular. El que está en situación de informalidad y formalidad, el que es monotributista y además tiene unas horas de profesor de taller en la escuela y se le cayó todo el ingreso y le quedó solo eso y aparece como formal. Entonces en el cruce de datos nos aparece como trabajo formal, claro, y en realidad son unas pocas horas en la escuela secundaria. Doy un ejemplo de muchos con los que me cruzo todo el tiempo. Segundo, efectivamente, la propia pyme, comercio, que hoy está en cero porque está cerrado directamente y tiene que pagar el salario. Ahí el REPRO también está incorporando otros mecanismos más flexibles para hacerlo. Y tercero, estas situaciones de zonas grises, el mozo que tiene trabajo parte formal, parte informal, o esto que se estaba planteando. Estamos haciendo un seguimiento, estamos tomando todas las situaciones. Hasta ahora tomamos todo lo que tiene que ver con la informalidad, con el monotributo en las 2 categorías más bajas. Hemos tomado también con el REPRO y hemos flexibilizado el REPRO, pero también estamos
estamos viendo las otras situaciones, el que es categoría C o D y la tiene muy complicada, Claro. el profesional que está totalmente parado. Estamos evaluando todas las situaciones. En la medida que se extiende la situación, la crisis, vamos a extender y presentar nuevas medidas sociales y económicas. Dame un segundito, Alejandra, ya voy con vos para que la gente le pregunte, por favor, al ministro. Ministro, también, en 2 palabras, ¿se imaginó esta situación alguna vez? ¿Se imaginó que en el país podía pasar esto? ¿Esta conjunción de cosas? No, realmente no. Pensar una pandemia tan generalizada, una transmisión del virus tan extendida y tan rápida, ver lo que pasa en otros países, tomar la decisión correcta absolutamente del presidente Alberto Fernández de la cuarentena, de la suspensión de clases y el impacto que eso tiene en la vida cotidiana en los barrios, no, la verdad que no lo hubiera imaginado nunca. Imaginaba un escenario difícil para la Argentina, de reconstrucción. Yo venía con una tarjeta alimentaria analizando mes tras mes cómo iba empezando a rebotar el consumo de leche. Veníamos de 4 años de baja del consumo de leche, que para mí es el dato más brutal, que los chicos no tienen para tomar leche en Argentina. Empezaba a ver cómo en marzo iba a rebotar. Esto cambió claramente la situación. Ustedes hablaban de los datos de pobreza, de más del 35% de pobreza general. El INDEC marcó casi 38% de pobreza para el último trimestre del año. Bueno, todo esto hay que revisarlo en un contexto donde objetivamente la situación ha empeorado. No lo imaginaba. Sí, lo que veo es que estamos trabajando muy articuladamente todos los ministerios del Gobierno Nacional, cosa que no ha sido común históricamente, y con todas las provincias y los municipios. Yo estoy permanentemente en diálogo con provincias, con municipios, con ministros, recorro los comedores, los merenderos, recorro las fábricas que están en actividad, voy viviendo y todos en un contexto muy difícil le están poniendo el cuerpo y lo están llevando adelante y estamos trabajando muy articuladamente. Escuchamos a la gente, dale. Rodolfo nos pregunta y dice, los que cobramos fondo de desempleo por ventanilla, ¿cómo hacemos para cobrarlo? Gracias. Eso estamos armando un esquema. Efectivamente hay mucha gente que no tiene la tarjeta, le pasa a jubilados, les pasa con el tema del fondo de desempleo. Este viernes comienzan a abrir los bancos de manera restringida para las personas los jubilados en esencia, y algunos casos puntuales de personas que tienen asignación universal por hijo, pero es ese y otro de los temas de los cheques de las instituciones que trabajan en lo social y que tienen cheques que estamos analizando permanentemente y que le vamos a dar respuesta. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por cumplir siempre con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Solo un comentario. Dale. Hicimos un cambio con la tarjeta alimentaria que se cargaba el tercer viernes de cada mes. Sí. Tiene que cargar el 17 de abril. Ahora lo cargamos todas las semanas, dividimos en la semana. Se cargó este miércoles y todo el resto de los miércoles siguientes. Tiene que ver con darle certeza que todas las semanas efectivamente tienen el ingreso en la tarjeta para poder comprar a la familia, 1, y 2, evitar las aglomeraciones. La tarjeta se carga automáticamente, no hace falta ir al cajero, pero como son 1,5 millones de personas que lo recibían el tercer viernes de cada mes, para dar la posibilidad de que las personas puedan organizarse y dividir las compras. Eso es un cambio de modalidad que empezó hoy este miércoles. Muchísimas gracias, le mando mucha suerte, la va a necesitar, Daniel. Gracias, viejo. Bueno, vamos a hablar en un ratito nada más con Martín Cabrales, que tiene, bueno, sabés, el Café Cabrales, vamos a hablar con él. Fue al principio de todo esto, fue apoyada, me parece que a la gestión de Mauricio Macri, pero ahora es como que va entendiendo lo que está pasando en este momento y me parece que eso es lo que necesitamos, que haya como un quiebre particularmente de todos, de todos, absolutamente de todos, para no entrar en la brecha o en esa grieta en la que están entrando muchos pelotudamente, si se quiere, ¿no? Juancito, no sé qué opinás. Sí, yo creo que, como decís vos, Tomás, de esto salimos todos juntos, todos los argentinos. El coronavirus no discrimina, ¿no? Creo que una persona pudiente o una de un barrio popular, al momento de tener coronavirus, el respirador es el mismo. Yo creo que tenemos que pelear todos los argentinos, pelear juntos. Esto es como una guerra. Esto es una guerra. De hecho, líderes mundiales así lo describen. Creo, Tomás, que debemos dejar la grieta, los cacerolazos, lo que sea, y unirnos, si no, no salimos. Esto verdaderamente es una guerra y debería tener sonido misiles, sonidos sirenas, para que la gente verdaderamente sepa que no tiene que salir. Es invisible y es insonora y ese es el gran problema. Martín Cabrales está en línea con nosotros. Martín, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, le quería aclarar antes que yo soy un empresario. Sí. Soy empresario argentino de una pyme en la provincia de Buenos Aires. Justo recién estaba Costa ahí. Es decir, que pasan los gobiernos y uno sigue siendo argentino y sigo siendo empresario. No es un tema, yo soy antigrieta total, de cualquier tipo de gobierno.
No, sí, se nota porque hemos hablado ayer verdaderamente y se notaba y por eso estamos dándole aire a la gente que está pensando en ese sentido, que tiene una madurez para poder afrontar esta situación. ¿Qué estás viendo desde tu empresa? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué ves para el futuro? Mire, uno como empresario tiene que cuidar su capital. El capital es muy importante para un empresario y el capital humano es el primero. Entonces hay que cuidar la fuente de trabajo. Tenemos que cuidar a los trabajadores desde el punto de vista sanitario, obviamente, y también desde el punto de vista económico. Creo que el gobierno está tomando medidas tendientes a que no decaiga el consumo, que se mantenga el consumo, sobre todo medidas para los que más necesitan. Y nosotros como empresarios lo que necesitamos es dar trabajo, crear trabajo a través de la fuente, dando fuente de trabajo, y necesitamos para ello capital de trabajo. Los cuales ahora han salido créditos para las pymes, para las pymis, a través de los bancos, y creo que son las primeras medidas que está tomando el gobierno, porque esto es una batalla, una guerra, como usted ha dicho, que no va a ser corta, va a ser larga. Entonces, se están tomando medidas día a día, y el trabajo nuestro también es día a día. Y hay que destacar tanto al personal, a los colaboradores, que todos los días van a la fábrica, como así todos los empresarios y toda la gente monotributista, como el taxista que sacó hace un rato, como el que trabajaba en una carpintería, el que tiene un kiosco, y mucha gente que ha perdido totalmente sus ingresos. Claro. ¿En cuánto estás con tu capacidad instalada? ¿Cuánto estás generando hoy respecto a lo que generabas en diciembre, por ejemplo? Estoy abajado porque nosotros atendemos dos mercados. Nosotros el café, para que se entienda, lo vendemos en los supermercados, en el almacén, en el chino, en el hipermercado, pero también los vendemos en los bares, en los restaurantes, en las confiterías, en los hoteles. Y todo ese mercado de bares, restaurantes, confiterías, todo eso está cerrado por una cuestión lógica. Estamos en cuarentena hasta el 12 de abril y estamos todos guardados para que eso no se transmita, para que el virus no se transmita. Entonces hay mucha demanda que ha sido restringida. Nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de gente. Esta semana estamos pagando los sueldos y también estamos pagando, obviamente, nuestros impuestos. Y estamos aplicando día a día las medidas que toma el gobierno y que los bancos, a través del Banco Central, dan para seguir con nuestro trabajo. Bien, estamos hablando con Martín Cabrales, empresario argentino, tiene su fábrica en Mar del Plata de café. Seguimos con vos, Juan, ¿le hacemos una pregunta? Sí, le quería hacer una pregunta. Martín Cabrales, mucho gusto, Juan Enrique. Yo sé que usted, su empresa o su rubro, depende mucho también de las importaciones, ¿no? ¿Cómo ha podido solucionar eso? ¿Cómo piensa que lo puede solucionar? ¿Puede sustituir algo con productos argentinos? ¿Cómo ve el futuro? No le explico. El café es un commodity y es un producto importado, el café crudo, que se produce en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, bueno, en los países productores de café, principalmente Brasil. Argentina tiene cerradas sus fronteras para las personas, pero no para los bienes. Es decir, que la materia prima está llegando. Es decir, nosotros contamos con materia prima para seguir fabricando. Es el único insumo importante que fabricamos. Bien, muchísimas gracias, Martín. Buenas noches, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Bueno, esta es la realidad de empresarios, esta es la realidad del ministro de Desarrollo Social, del ministro de la Producción, te mostrábamos las pymes, los taxistas y la realidad de Ecuador, cómo se generó el coronavirus, quiénes lo generaron, y ahora nos vamos a Brasil, donde también está muy complicada la situación. Ahí se ha tomado otra estrategia, totalmente diferente. El presidente decidió abrir la economía, salir como estaba todo, y la verdad es que no sabemos si nos llegan los datos fidedignos o no, pero se lo vamos a preguntar a Gustavo Sebré. ¿Está Gustavo en línea? Buenas noches. Estoy acá, es Gustavo Segré. Sí, Segré. Sí, Segré, claro. Segré. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Mirá, te cuento que acá hay una disputa muy importante entre el gobernador de San Pablo, de donde yo te estoy hablando, en la ciudad de San Pablo, que pidió que la cuarentena sea lo más rígida posible, no obstante, no es obligatoria. Si yo quiero salir, puedo hacerlo. Obviamente la gente está a resguardo por su salud y por la salud de la gente que está en contacto con ellos. Y por otro lado, Bolsonaro, que disminuyó un poco esa estrategia de abrir la economía de forma normal, hoy volvió a la carga diciendo que el virus es como la lluvia, que muchos se van a mojar, pero eso no quiere decir que se mueran ahogados. Una barbaridad desde todo punto de vista. Pero lo que sí hubo de novedad hoy es que el Ministerio de Economía salió con munición pesada para atacar lo que puede ser una depresión económica pocas veces vista en la República Federativa de Brasil. ¿Qué medidas tomaron? Mira, te cuento las 4 más importantes. 20.000 millones de dólares le va a salir al Estado pagarle a 54 millones de trabajadores de la economía informal $120 por mes durante 90 días. Por otro lado, las empresas que facturan entre $72.000 y hasta $2 millones al año podrán tranquilamente negociar con sus empleados para hacer reducciones de la carga horaria, desde 20% hasta 30%. Consecuentemente, obvio, va a bajarse el salario que estas personas van a percibir y la diferencia la va a pagar también el Estado brasilero, porque prevé que con eso se van a preservar 25 millones de puestos de trabajo. Por el lado de la imposición de los tributos, van a tener prórroga hasta el 30 de junio el impuesto a la ganancia de personas físicas y jurídicas que vencía el próximo 30 de abril. Y todas las contribuciones federales y los impuestos federales han sido también prorrogados por 90 días. Una cosa muy curiosa es que los sindicatos comenzaron a negociar de una forma muy flexible con los empleadores para que, por ejemplo, en el sindicato de hoteleros, durante 4 meses se podrá suspender a la gente que trabaja en ese sector sin percibir ningún tipo de remuneración para preservar también el puesto de trabajo en la retomada económica. Tremendo, Gustavo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Que siga muy bien. Bueno, lo que está viendo, se va precarizando la economía, se va a Brasil por lo menos, acá hay más resistencia a la precarización, evidentemente el Estado está presente para que esto no suceda, pero la situación es sumamente crítica. Ale, muchísimas gracias por haber venido, decinos cuál es el hashtag también para mañana, mañana te vamos a decir a las 7 de la tarde por dónde vamos, cuáles son las preguntas que te vamos a responder. Mañana vamos a estar atentos a nuestras cuentas de Twitter, @C5N, @ADNTV. Ahí vamos a estar con tus consultas. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Aseguramos tu casa al mejor precio y con el mejor servicio. Vos asegurate de disfrutarla. Cotizá y compará en profseguros.com.ar al 0800-345-PROF o consultá con tu productor de seguros. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si tu café de la mañana es lo más importante del mundo, no te acostumbres a cualquier sabor. Con Nescafé Dolce Vita. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Como vos, hay miles de vecinos en la ciudad que hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de alguien que te lleve las compras, los medicamentos o simplemente que te llame por teléfono para ayudarte en lo que necesites. Si tenés más de 60 o estás en un grupo de riesgo y necesitas un voluntario, llama gratis al 147 opción 2. Hay muchos voluntarios que pueden ayudarte. Vamos, Buenos Aires. Como mamá, me
Me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Pero ni todos estos litros de leche alcanzan. Por eso yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, muchísimas gracias por tu participación hoy en ADN. Ahora te vamos a aclarar el resto de las dudas que han quedado con Juan Enrique sobre el tema tarjetas. Juan. Sí, ¿qué pasa con las tarjetas? Sí. ¿No? Lo que pasa con las tarjetas es que estamos hasta las manos. Decime quién, Tomás, hoy siendo 1 de abril, no está hasta las manos con la tarjeta de crédito. Yo te quería mostrar, te traje esta imagen, Tomás. Dale. Fíjate en el año 2015, el azul es el salario medio, o sea que el promedio de los argentinos, la mitad, ganaba 6.500 pesos o menos, y en rojo es el nivel de endeudamiento según el Banco Central en aquel momento. Endeudamiento familiar, digamos, de Encuesta personas. permanente de hogares, Banco Central. Endeudamiento de las personas con tarjeta de crédito. Mira, 2018 ya cambió, ya tu salario te lo limaron un poquito, un gobierno que no miraba al trabajador, un gobierno que generaba importaciones, que bueno, Es increíble, ¿no? Sí, En no, 2015 terrible. tenemos el Claro. ingreso de la gente y el endeudamiento en tarjeta Sí. y acá. Bueno, 2019, arrasado. mirá, salario promedio, datos oficiales del INDEC en cuentas permanentes de hogares y Banco Central. Ahora, te agarró el coronavirus, te hizo cerrar el negocio, categoría B, C, D, E, todas las categorías de monotributo. Mirá, nivel de endeudamiento, salario promedio, nivel de endeudamiento, Tommy. El doble. Estamos hasta la mano con la tarjeta, seguramente. Pero venís pagando el mínimo. ¿Cómo se saca este cálculo? Esto es tremendo lo que mirá, estamos viendo. Datos de encuesta permanente de hogares, salario promedio. O sea, es oficial, digamos. Sí. Y estos son datos relevados por Sigma Global de endeudamiento de tarjeta de crédito de trabajadores. Es terrible y es real. Por eso, acá los bancos tienen un rol fundamental. Vos sabés que el Banco Central, el gobierno, emite dinero, pero en realidad lo que manejan la masa monetaria, el multiplicador es el banco. Claro. Lo que generan el dinero. Cuando un banco presta, está generando dinero. O sea que el banco es el responsable. ¿Y por qué? Lo que te traje acá es el dinero que maneja el banco. Sí. Mira, el 38% del dinero que tiene el banco lo tiene prestado en tarjeta de crédito a tasas mayores al 70%. Para tasas mayores al 70%, Mirá, te la da el 70%. Llegaron a cobrar tasas del 220%. Pero son bancos privados. Son usuta, digamos. Claro, tasas del 120%. Son 500.000 millones de pesos. Y acá tenés el 40% está prestado a préstamos personales, que la gente saca este préstamo para cubrir la tarjeta de crédito. Pero ¿y por qué la gente no caceroleaba ahí? No entiendo. Claro, si llegamos a vivir esta claro, situación. Claro. Si llegamos a vivir esta Claro. situación, ¿por qué no salían con la cacerola? Claro. ¿No? Y acá tenés el resto de los préstamos que tienen los bancos, que son prendarios e hipotecarios. Pero esta es la realidad. Los bancos, con esta masa de dinero que supera la base monetaria, o sea, el efectivo que puede emitir el Banco Central, ganan mucha guita, con tasas del 70%. Y ahí ves al trabajador, que hoy está hasta las manos, porque la recesión es recetada para poder curar el coronavirus. Sí, a vos te recetan que te quedes en tu casa y no consumas. Ahora, también en encuesta preguntamos, che, ¿cuál es la solución? Primero, que no me cobres interés. Sí, si claro. no gano yo, porque no puedo laburar, que el banco tampoco gane. Por primera vez. Segundo, que no me cobres comisiones. Tercero, no me cortés la tarjeta porque tengo que comprar alimentos. En estos 20 días, el trabajador compró solo alimentos. No me cortés la tarjeta. Postergame los vencimientos. No me lo hagas el 13. Si el 13 levantás la cuarentena, no laburé, no tengo guita para pagarla. El mono tributista C y D. Y bueno, después dame una mano, refinanciame. Y no al 49. Si yo no gano guita, ¿por qué los bancos tienen que ganar, no? Si no, no les van a agarpar. Esto es directo, digamos. Básicamente se quedan sin nada. Si no empiezan a aflojar los bancos, se quedan absolutamente sin nada. Se quedan ahora con el señor Adrián Salonia, un especial sobre coronavirus. Se viene con el doctor Capulla, los dos muy pintones. Ya se viene entonces el especial. Gracias, Juan. Nos vemos hasta mañana. Gracias.
Hola, hola, muy buenas noches. Otra jornada de preocupación en la Argentina. 1.133 los casos confirmados de contagio en nuestro país y 31 los fallecidos en toda la Argentina. Estamos con el Doc Capulla. Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Sí, el mundo complicado. 932.000 casos y 46.000 muertos en todo el país. Estamos viendo cómo esta mancha que veíamos en el mapita de China, cómo se fue corriendo a Europa, principalmente Italia y España, y lo estamos viendo en Estados Unidos, una situación realmente crítica, principalmente en la ciudad de Nueva York. A ver, Doc, la Argentina se prepara para el peor de los escenarios, pero creo que es muy importante lo que está haciendo el gobierno, porque mal estaríamos anticipándonos si estaríamos ante un Estado que no estaría dando respuestas. Está dando respuestas en cuanto a el escenario que pueda llegar a pasar en la Argentina. Así es. Nos preparamos para el peor escenario, lo que no significa que sea ese el peor escenario. Estamos teniendo cantidad de camas, cantidad de respiradores, cantidad de camas de terapia intensiva. Estamos con un estado activo, las provincias también están activas y por supuesto desde una directriz que tiene que ver con la OMS, Ministerio de Salud, y cada región, digamos, actúa en base a los protocolos y las directivas que nos indica el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, antes de ver una mejora, me imagino que el escenario de contagiados y fallecidos en nuestro país se va a complicar. Estamos en número, estamos bien, digamos, y siempre hablamos acerca de lo que es aplanar la curva. Es muy claro, es muy sencillo de comprenderlo para todos nosotros. Si los casos suceden de manera rápida, veloz, sucede que el sistema de salud no tiene posibilidad de respuesta a esa cantidad, a ese aluvión de pacientes, porque además, como digo, el mundo sigue girando y la gente se sigue enfermando, la gente sigue teniendo hijos. El diabético va a requerir al médico, el infarto va a seguir aconteciendo, el ACV también, la apendicitis, los traumas, va a seguir sucediendo esto. A esto se suma, por supuesto, el escenario del coronavirus. Si nosotros contenemos, de alguna manera, aplanamos esa curva, tenemos la misma cantidad de casos, pero en mayor cantidad de tiempo, el sistema va dando respuesta. Ingresan pacientes, se recuperan pacientes, esto es importante, hay muchos pacientes, la mayoría de los pacientes se van a recuperar, el 80% de los casos, siempre insisto con esto, y esta es una buena noticia, vamos a cursar con una sintomatología leve, quizás como una gripe moderada, como todos ustedes saben. Por eso esta medida de amesetar, de aplanar la curva, es decir, no tener un pico como el Everest, sino tener montañas, ahora, sierras. El aplanamiento de la curva depende exclusivamente de nosotros, de quedarnos en nuestras casas. A ver, te hago esta pregunta, Doc. ¿La Argentina y el mundo está navegando en dimensiones desconocidas? Me refiero al coronavirus, que tiene 3 meses de historia. Se sabe muy poco sobre este virus, ¿no? Así es. Pensá que se descubrió este virus, comienza el 31 de diciembre con los primeros casos y el 7 de enero ya se sabía quién era. El 13 de enero se descifra el genoma sabiendo bien de qué estaba constituido. Vale decir que rápidamente, supuesto, se está aprendiendo acerca de esto. No hay un experto mundial que diga esto es lo que hay que hacer. Digamos, la solución de esto obviamente sería la vacuna contra el coronavirus, que todavía falta tiempo. Si uno lee todos los informes, los papers acerca de las vacunas, sabemos que hay una investigación varias. Estados Unidos ya comenzó con una investigación clínica, significa en algún paciente haberle inyectado esta vacuna y ver cómo reacciona. Un laboratorio de los más grandes del mundo comienza con ensayos clínicos en seres humanos a partir de este mes, a fin de mes. Los israelíes dicen que tiene 2 posibilidades de vacunas que también están avanzando, pero la realidad es que no va a aparecer esto mañana. Va a llevar un tiempo, posiblemente 8 meses, 1 año. Pero mientras tanto están las terapias farmacológicas existentes y algunas novedosas que pueden aparecer. Estamos viendo medicamentos más antiguos como la hidroxicloroquina. Mira, ahí estamos viendo. Coronavirus, Instituto de Investigación Biológica israelí anuncia importante avance en búsqueda de vacuna. Bueno, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo este martes un diálogo con el director del Instituto de Investigación Biológica, el profesor Samuel Shapiro, quien lo actualizó sobre avances en los esfuerzos en los trabajos para obtener una vacuna y anticuerpos contra el coronavirus, consignó el Canal 12 de Israel. Esta es una posibilidad de generar una inmunización activa, inyectarle a una persona algún tipo de algo parecido al virus, algo parecido puede tener que ver con el ADN, el ARN del virus, o bien se está haciendo también la posibilidad de inmunización pasiva. Significa esto,
en personas convalecientes que se han recuperado del coronavirus, sacarle plasma, o sea, le sacan sangre, se centrifuga, se sacan los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se descarta eso y el plasma con anticuerpos es inyectado a otras personas que comienzan con la infección. Si hoy uno agarra un globo terráqueo y donde apoya el dedo y donde se pare en el país que se pare, la misma situación de ese país es con la Argentina si nos referimos a aislamiento social, que sigue siendo la mejor vacuna. Varía de país en país. Cada gobierno ha tomado alguna actitud diferente, algunos aislamientos parciales, algunos países que determinan que puede haber bares con distanciamiento, pero sin duda el distanciamiento social es mantener la distancia por lo menos a 1 metro o 2 metros de distancia, y este tema de cerrar las escuelas, lo que está haciendo Argentina es una medida fuerte, sin duda, de alto impacto, no solamente en lo económico, en lo sanitario, también en lo social, tiene un impacto enorme. El tema está en nosotros de cumplir con la cuarentena, saberla respetar, y los resultados los vamos a ver seguramente en los próximos meses. Bien, hasta las 12 de la noche vamos a estar hablando de las novedades del coronavirus. Ahora sí, compartimos este informe. So this is kind of the nightmare scenario. The countries that really were affected by SARS actually are the ones that have done the best in this epidemic because they acted when the number of cases were still very, very small. The sooner you engage in the shutdown, the easier it is to get to that peak. But can we be a little incremental, start getting some things back to work, so that we don't, really devastate the economy that much? Until we get the number of cases in the country down to small numbers, we need to make this our top priority. O clima todo que está aí prejudica a economia. Isso é uma histeria. Acaba morrendo muito mais gente. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. O Brasil já tem 201 mortes causadas pelo coronavírus e 5.717 casos confirmados. Hoje foram 42 mortes por coronavírus em todo o país. Prejudica a economía. La tasa de inflación de los cementerios es 0, pero no es porque tienen un buen manejo económico. Las protestas contra Jair Bolsonaro no cesan. Miles de personas en las principales ciudades de Brasil volvieron a protagonizar un cacerolazo masivo contra el presidente ultraderechista por su reacción en torno a la crisis del coronavirus. La protesta coincidió con un nuevo discurso de Bolsonaro, quien sigue restándole importancia al asunto. O efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. Entre la economía y la salud, yo elegí la salud. Si vos pensás, como el presidente y como muchos argentinos, dale bola a la salud, dejá en un segundo o enésimo plano la economía, son dos cosas diferentes. Si digo, no, guarda, nos estemos equivocando y fiero. Mi postura es, démosle bola desde ahora y de manera muy agresiva a la economía. No sea cosa que por estar todos sanos terminemos todos muertos y seamos todos cadáveres saludables, ¿no? America will again and soon be open for business. Our country wasn't built to be shut down. Hoy vimos al presidente Trump preocupado e incluso pesimista. El gobierno prevé la muerte de entre 100.000 y 240.000 personas. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. Very, very painful 2 weeks. Estados Unidos superó ya a China en número de fallecidos, la mayoría además en el estado de Nueva York. Bizarre situation we wind up in. Every state does its own purchasing. So New York is purchasing, California is purchasing, Illinois is purchasing. We're all trying to buy the same commodity, literally the same exact item. So you have 50 states competing to buy the same item. We all wind up bidding up each other and competing against each other, where you now literally will have a company call you up and say, well, California just outbid you. It's like being on eBay with 50 other states bidding on a ventilator. What sense does this make? The federal government, FEMA, should have been the purchasing agent, buy everything, and then allocate it by need to the states. El tema famoso de los respiradores, como saben, es un recurso crítico, no acá, sino en todo el mundo, y el Estado Nacional resolvió centralizar la compra para asegurar una distribución equitativa. The responsibility
to take care of the health of the public. That's a governmental responsibility. And it's a very challenging time. People are rising to the challenge. It's better to take the economic problem where the economy can come back than to allow it to spread throughout the country and take millions of deaths as the price that we have to pay here. Bueno, a ver, en medio de la pandemia hay historias, Doc, que merecen ser contadas. ¿Cuántos voluntarios hoy en nuestro país están fabricando máscaras protectoras para los profesionales de la salud para que no se contagien, ¿no? Para que ningún fluido o el propio virus ingrese por los órganos vitales? Vamos a presentar al médico Martín Colombo. Gracias, doctor, por venir. También está Facundo Cancino. Gracias, Facundo. Y Julián Morelli. También gracias por venir, Julián, muy amable. Este es un proyecto, quiero decir, solidario. Y acá es importante, gracias Martín, gracias por venir. Ahí tenemos la máquina que es una impresora en 3D, vamos a contar y vamos a mostrar cómo se hacen estas máscaras. ¿En qué consiste este proyecto Cornatón? Gracias, Guillermo, por la invitación. Cornatón es un proyecto que nuclea a mucha gente que voluntariamente decidió dar una mano. Hace aproximadamente 2 semanas, que el fin de semana después de que se declara la pandemia, empezamos cada uno de nosotros aisladamente y con su propia voluntad. Yo recibo información de una médica colega de Estados Unidos que está relacionada en el proyecto de diseño de esta máscara, de una empresa checoslovaca que se llama Prusa, aprobada y utilizada en Europa. Y me pide si podía, a través de impresoras 3D, imprimir una máscara para llevarla a sus compañeros de ex guardia del Hospital Fernández. Inicio búsqueda de impresoras 3D. Yo soy cirujano, no tengo nada que ver con ese mundo, pero empiezo a recibir un montón de colaboraciones y empiezo a ver que hay un montón de grupos que están pensando de la misma manera. Y varios de los grupos, acá con los chicos nos conocimos hoy personalmente, pero ya llevamos 2 semanas nucleando a como 400 personas que colaboran en su casa desinteresadamente, imprimiendo estas máscaras. Nosotros lo que le armamos entre todos fue una tremenda logística que incluye la búsqueda en sus domicilios de los materiales, entrega de material y después repartirlo en hospitales, todo centralizado en lo que ellos más jóvenes han armado una gran base de datos e información, un link donde se anota y se registra cada uno, el que quiere imprimir, el que quiere solicitar material, el que quiere colaborar de alguna manera y donar. Y todo esto ha permitido que en este momento los chicos le pueden dar mejor los números, pero estamos produciendo aproximadamente o entregando a partir de hoy unas 1000 máscaras por día a distintos hospitales. Impresionante. Julián, si hablamos del material, porque otras organizaciones en el país utilizan placas radiográficas, ¿utilizan ese material ustedes para realizarlas? Nosotros hicimos un enfoque que apuntaba a mucho volumen. O sea, nuestro objetivo es fabricar más de 10.000 máscaras en estas 2 semanas. Así que nos dimos cuenta que no podíamos depender de unas simples placas radiográficas para alcanzar este objetivo. Y entonces recurrimos a la industria y conseguimos, digamos, distintos proveedores que nos podían proveer estas placas de PET, como se llama, y, digamos, fueron cortadas de tal manera que se puedan armar y se pueden generar estas máscaras. Tenemos aproximadamente más de 10.000 de estos plásticos a disposición hoy en día. ¿Qué tiempo duran estas máscaras? Pues se pueden volver a utilizar, la gran ventaja, ¿no? ¿Es esta? Sí, las máscaras son reutilizables, se pueden usar hasta que se rompan en realidad. Todavía no tenemos ejemplos de alguna máscara que haya caído en desuso. Los profesionales de la salud la usan y cuando se van a sus casas las dejan en el centro de salud donde se desinfecta y la usa el siguiente profesional de la salud. ¿Podemos mostrar cómo son los componentes, cómo se coloca la máscara? Porque es muy importante tanto el colocarse la máscara como el sacarse la máscara desde el punto de vista biológico, la seguridad. Que el objetivo principal de la máscara, a ver doctor, es proteger, ahí lo estamos mostrando, es proteger el barbijo del profesional. El objetivo es como una doble capa de seguridad. Es fundamental que todo personal de la salud utilice el barbijo, que es la primera barrera.
Estas máscaras, para aclararlo, están destinadas puntualmente al personal de salud. Esto, el enfoque que nosotros le dimos es destinarle en este momento 50 máscaras a cada uno de los hospitales que van dirigidas al personal de salud que está en las guardias, tanto médicos como enfermeros, técnicos que interactúan con posibles pacientes, personal de anestesia y terapia intensiva. Ellos son contacto directo y primera línea de batalla de los hospitales con la gente infectada. Entonces, esto es... Adelante. Permiso. Cubre una protección extra por encima del barbijo, que cubre toda la cara, incluyendo por debajo de la mandíbula. Ahí está. Ahora, los barbijos tienen un tiempo de utilización. Estas máscaras no. Duran días y días. La máscara, idealmente, el diseño está hecho para usar, para ser descartable. Creo que la situación actual no nos permite eso y lo que estamos haciendo es el material que entregamos en las guardias es por puesto de trabajo. Cada uno, cuando termina su guardia, al día siguiente entrega al mismo puesto de trabajo la máscara. Se higieniza de una manera determinada, se lava en unas bateas con agua y detergente, en este caso, y después se limpia con alcohol al 80%. Igual, cada hospital, su servicio de infectología da las recomendaciones del manejo de higiene de cada una de estas piezas, pero por ahora nosotros hacemos que esto se traslade de un puesto de trabajo al otro, al mismo puesto de trabajo al día siguiente. Ahora, ¿cómo llegan a los hospitales? ¿A través del Ministerio de Salud de la ciudad o llegan directamente por cada dirección de hospital? No, lo que armamos es realmente un equipo inmenso de muchísimas personas, más de 400 personas, que un pequeño equipo se está dedicando a entender dónde es que tiene que ir cada una de estas máscaras. Entonces, en particular, uno de los chicos, Iván Isaac, realmente está haciendo un trabajo impresionante en conjunto con otros profesionales de la salud para entender hacia dónde tiene que ir cada una de estas máscaras para aprovechar al máximo cada una de ellas. Las transportamos, nosotros damos toda la logística y creo que esto ha sido la parte más compleja de todas. A cada uno de estos voluntarios en su casa se registran, nos tenemos identificados y el sistema de transporte que tenemos, la logística, va a buscar el material a cada uno de ellos, los lleva a un centro de acopio. Y de esos centros de acopio, la ciudad la hemos dividido en comunas, uno encargado de cada comuna y hospitales de cada comuna. Van, las empresas de transportes buscan y entregan en una caja, en mano, idealmente lo que hemos destinado es al jefe de guardia del hospital. Ahora, qué importante, ¿no? Doc, voy a ver, vamos a ver la máquina esa. Vamos a verla y te pregunto, Doc, le pregunto a usted también. En el mundo, ¿cuántos profesionales de la salud han fallecido como consecuencia de los contagios, no? No sé en todo el mundo, pero sí sé Italia han sido casi una veintena de profesionales que han fallecido. Y esto, digamos, no es para generar miedo, sino al contrario, es para generar educación, porque es muy importante en la forma en que nos protegemos y es muy importante en la forma en que nos vestimos y que nos desvestimos. Si nosotros mantenemos los cuidados adecuados, no nos va a pasar absolutamente nada. El tema es cuando hay una desprotección, cuando hay un error en la forma de cambiarnos, ya sea al colocarnos la ropa o al sacarnos la ropa, ahí existen los problemas. Esta máscara me parece una muy buena alternativa y me gustaría saber cómo funciona esta máquina, esta impresora 3D y qué es lo que se hace de estos componentes ahí. Permiso, voy a acercarme. Sí. Te cuento. De los 3 componentes que mostró recién Juli, el único que se hace en la impresora 3D es la parte esta de la vincha. De la vincha. La parte plástica dura. ¿Cuánto tarda en hacerse esta vincha? 2 horas aproximadamente cada... Se puede ver acá cerquita, ¿no? Se puede ver ahí. Esto que es un soft que se coloca y ya de ese modo, a través de esta especie de tanza, se va derritiendo por calor y se imprime. Es como una pistola encoladora de mucha precisión, en donde va tirando un plástico derretido muy finito y eso va generando las capas y una capa arriba de la otra va generando el objeto. Facundo, 3D. recién le dices al doctor Capulla, una máscara dura 2 horas. Tarda 2 horas en imprimirse. Sí. Bien, y ya ustedes la entrega, se la hacen a los hospitales, como recién contaban. Me imagino la cara de los médicos al recibir esto, ¿no? A ver, Julián. Sí, completamente. La verdad es que recibimos diariamente audios, fotos y mensajes de infinito agradecimiento. Es conmovedor escuchar a profesionales de la salud que quizás se les quiebra la voz contándonos de cómo se llenaron de esperanza al recibir estas cajas con máscaras. Y hoy, Doc, hace falta muchísimo este tipo de insumos, como otros, ¿no?, en la Argentina. El tema de la protección
es importantísimo y falta en todo el mundo insumos. Si uno piensa, por ejemplo, que en Estados Unidos, el país donde más se fabrican, por ejemplo, las máscaras N95, las famosas máscaras N95, que es para el personal sanitario, la principal fábrica, que es una que tiene un número adelante y una letra después, hace 35 millones de esas máscaras por mes. Un solo hospital de Estados Unidos consume 2 millones. Vale decir que es un insumo crítico. Y esta situación, este tipo de máscara, da solución, da respuesta a muchos de los profesionales aquí en la República Argentina y desde el punto de vista solidario me parece, y emprendimiento, me parece magnífico. La verdad los aplaudo por esto, es una maravilla. Bueno, yo recuerdo un artículo de una periodista italiana que tiene familiares en la Argentina y decía, el ADN argentino los va a terminar salvando, el ADN solidario de los ciudadanos argentinos los va a terminar salvando de la pandemia. ¿Qué piensa? Es impresionante, yo te digo, desde el momento que dije, ¿quién tiene una impresora 3D? Y empecé a mandar ese mensaje en las redes, fue una lluvia de gente que diciendo, yo tengo una en mi casa, quiero ayudar, quiero cómo. Lo único que necesitó esto fue alguien que coordine y ordene, pero la realidad es que es impresionante la cantidad de gente que colabora en todo, hasta la empresa de transporte que nos dio la posibilidad de la logística, gente que está donando, realmente es... llena el alma. Bien, para cerrar, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo la gente puede colaborar con este proyecto Coronatron? Bueno, hay 2 formas principales. La primera es si tenés una impresora 3D y te querés sumar a producir, puedes entrar a nuestra página que es www.coronaton.com.ar. Ahí hay instrucciones para que la gente que se quiera sumar a producir pueda. Y bueno, por otro lado estamos haciendo una campaña de donaciones que también están las instrucciones en esa página. Cualquier granito de arena nos ayuda a nosotros a poder seguir haciendo máscaras. Cada 100 pesos que se donan, nosotros podemos donar una máscara después a un profesional de la salud. Perfecto. Muchas gracias y muchísima suerte. Gracias. Bien, vamos a ver desde adentro cómo se realiza un testeo y el protagonista fuiste vos, Doc. Así que lo compartimos. Primer hisopo-nasal, Bien. de nariz. Perfecto, ahí están tomando la muestra, ahí la pusieron en un tubo de ensayo, ahí la están pasando a otro lado. Lo importante es también para la pregunta que la gente se hace, ¿y es seguro esto que si me da negativo, esté realmente negativo? El test tiene una sensibilidad limitada. Cualquier PCR real time, gold standard, tiene sensibilidad limitada. Entre los 5 y 7 días de que el paciente es infectado, ahí da positivo. O sea, pero sí es 100% específica. Perfecto, bueno, ahí me tomó la muestra de la nariz. Ahora vamos a tomar la muestra de... La muestra de la garganta. La garganta. A ver. Ahí. Ahí me tomaron la muestra de la garganta, ya está. Sí. No. El resultado se da en qué tiempo. El proceso esto de que comenzamos ahora, de la toma de muestra, hasta que está el resultado final, ¿qué tiempo lleva real? En nuestro laboratorio lo podríamos, de acuerdo a la demanda que tengamos, hoy día con pocos pacientes, en el día sale el resultado. Luego de todo depende, si tenemos 1000 pacientes por día, se va a demorar, pero 48 horas, por ejemplo. ¿Y cuándo comienza a dar positivo el test? ¿Cuando el paciente está sin síntomas puede dar positivo o tiene que estar con síntomas el paciente? Le doy la palabra a una de nuestras especialistas en molecular. Bueno. La verdad es que hay estudios, según casos, pueden presentar pacientes resultados positivos incluso cuando los síntomas son muy leves. Y es por eso precisamente que dicen que es tan infectivo, porque el paciente puede liberar virus mientras no tiene síntomas y contagiar a más gente. Bien, ahí estamos viendo cómo la muestra... Sí. No, este es... Exactamente, es el test por PCR, que es una sigla que significa reacción en cadena de polimerasa. Esa es la sigla de PCR. Es algo muy específico, es biología molecular, es distinto al test rápido, que generalmente lo que detecta, hay unos de antígeno, pero otros de anticuerpos, que detecta algún tipo de de anticuerpo específico para este tipo de enfermedad. Acá va la muestra, entonces, ¿va en frío esto?
La muestra tiene distintos pasos. Llega al laboratorio, al lugar de procesamiento, con triple envase. Entonces, se colocan 2 hisopos con solución fisiológica, luego en una bolsa de bioseguridad, luego en la conservadora, todo previamente esterilizado en forma vertical, y se lleva al laboratorio. Bueno, es importante aclarar lo que dijo Ginés González García. A ver, Doc, en relación a los números que conocemos hoy de infectados en nuestro país, no son los reales. ¿Por qué dice esto el ministro? Porque quizás faltan más reactivos, es un insumo crítico requerido en todo el mundo. Argentina distribuyó recién 35.000. Ginés González me decía el otro día que compraron 500.000 reactivos más y seguramente más adelante también comience a utilizarse los test rápidos para determinar poblaciones que han estado en contacto con el virus y que están de alguna manera inmunizadas, y son personas que seguramente podrán reintegrarse al mercado laboral o a la sociedad en alguna otra actividad. Bien, Diego Tipping es el presidente de la Cruz Roja en la Argentina. Diego, gracias por venir. Un placer. Bueno, a ver, primero vamos a aclarar y vamos a rememorar lo que significa la Cruz Roja, que es la red humanitaria más importante del mundo. Hagamos una reseña sobre eso. Sí, la Cruz Roja, bien lo decías, es la red humanitaria más grande del mundo, la más antigua. Está presente en 193 países a través de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es un movimiento internacional que tiene 3 componentes. El Comité Internacional, que aquí es muy conocido porque se ha encargado del reconocimiento de nuestros héroes de Malvinas. Después está la Federación Internacional, que aglutina estos 193 países, que se encarga fundamentalmente de grandes desastres naturales y, bueno, epidemias, pandemias, como en este caso. Y las sociedades nacionales, que son la Cruz Roja o la Media Luna Roja de cada país. ¿Cómo vive la Cruz Roja a nivel global esta pandemia? ¿Como el desafío más grande en la historia o un desafío más? Sí, el otro día lo hablábamos, justamente llegó una carta de nuestro presidente, no tenemos duda de que es probablemente el desafío más importante de la historia por un montón de cuestiones, ¿no? Por la cantidad de población afectada, la cantidad de países, las medidas que se están tomando en todos los países de cierre de frontera, de restricción, de aislamiento. Esto complejiza mucho todo el trabajo humanitario, ¿no? Y aparte el desafío de no detener las otras operaciones humanitarias, porque mientras tanto sigue habiendo comunidades desplazadas. Aquí, por ejemplo, antes de ayer recibimos todos los insumos para el campamento que tenemos en Salta, donde estamos potabilizando 5 millones de litros de agua de las comunidades Wichis. Los últimos días fallecieron 2 chicos más. O sea, tenemos todo un desafío de afrontar esta pandemia sin detener el resto, ¿no? Y bueno, también viendo nuestro presidente es italiano, uno de nuestros vicepresidentes es chino, la Cruz Roja que más ayuda a la Argentina es española, digo, los 3 países más complejos, ¿no? Y ver tanta gente amiga que la está pasando mal, voluntarios nuestros que están falleciendo en algunos casos también. Entonces, para nosotros tenemos un desafío humanitario enorme y bueno, también nos toca de cerca por esta situación. Diego, a ver, están llevando adelante una campaña que tiene que ver con una colecta denominada Argentina nos necesita, ¿no? A ver, sí. ¿Qué significa esto? Nosotros todas las actividades humanitarias en la Argentina las hacemos siempre con aportes de privados. Tenemos muchísimos voluntarios empresarios, como decimos nosotros, que permanentemente colaboran para poder hacer realidad estos planes humanitarios. Cuando sucedió esto, muchísimos de ellos se acercaron rápidamente desde el anonimato, que eso también es lo más importante, para decir aquí hay que ayudar a los argentinos, cómo podemos colaborar. Fueron buscando a otros empresarios y después, bueno, se sumó el apoyo que agradecemos muchísimo al presidente de la República, apoyando esta campaña, y hoy estamos llamando a todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas. La colecta en 2 días y pico ya juntó más de 100 millones de pesos y tenemos expectativa de que esto se multiplique muchísimo en los próximos días. ¿Tienen algún lugar ustedes en la mesa del gobierno, en las decisiones, o por lo menos los escuchan? ¿Hay articulación entre gobierno y Cruz Roja? Sí, justamente lo que hace la Cruz Roja, el rol en el mundo es ser auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario. En este caso, la Cruz Roja es un punto de encuentro entre el empresariado, la sociedad civil y el gobierno para coordinar. Todo lo que estamos recaudando, lo que hay que invertir, la compra, lo articulamos estrechamente con el Ministerio de Salud, que nos dice a dónde tiene que ir. La Cruz Roja se encarga de recibir la donación, hacer la contratación con todos sus procesos, con sus auditorías internas y externas y entregarla en el lugar donde hay que hacerlo. O sea, manejamos el proceso de la A a la Z. Bueno, a ver, el domingo es una jornada muy importante. Tengo entendido que a partir de las 6 de la tarde un programa especial que se va a transmitir en los canales de aire. ¿Podemos ampliar sobre esto? Sí, es una iniciativa que empezó como una idea de la primera dama, a raíz un poco de lo que fue esta etapa histórica de todos los diarios también. Se buscó ahora también algo inédito, que todos los canales de televisión abierta y sus repetidoras en todo el país hagan una transmisión única de 18 a 23. Van a estar los principales figuras de cada uno de los canales
va a haber muchas personalidades también del ambiente científico, deportivo, cultural, y todas las discográficas también han cedido a sus principales artistas para hacer una gran teletón, si se quiere, para recaudar. Más allá, sabemos que son momentos difíciles para todos, de angustia, de complejidad económica, pero bueno, muchas veces también desde la escasez es donde salen los gestos más solidarios, ¿no? Estamos muy acostumbrados en la historia nuestra de ver que la gente que menos tiene es la que más trata de ayudar, ¿no? Porque sabe que esto nos toca a todos. Entonces, más allá del aporte de quedarse en casa, que también es de lo más valioso, creo que un día deberíamos hacer un aplauso para los que se quedan en casa también. Seguramente que sí. Bueno, también aquellos que pueden hacer un esfuerzo extra y contribuir económicamente va a servir muchísimo. Recién hablaban de los materiales descartables. A lo largo de esta pandemia se calcula que se van a necesitar cerca de 50 millones de kits de protección personal para el personal de salud, ¿no? 50 millones. Con respecto al recurso humano, hablamos del recurso económico, parte del empresariado que colabora. La gente que quisiera colaborar con la Cruz Roja, ¿de qué manera puede hacerlo? En nuestra página web www.cruzroja.org.ar están todas las formas de anotarse para ser voluntario virtual también en muchos casos, ¿no? Porque nosotros formamos muchísimo a la gente. Para todos los que van a ser nuestros voluntarios, trabajan en momentos muy difíciles de la vida de las personas, entonces no alcanza solo con querer ayudar, sino que hay que saber cómo, hay que ser profesional incluso del voluntariado. Entonces se pueden anotar, van a pasar por un proceso de formación bastante interesante también para que se puedan ir incorporando las actividades de la ¿Creció la oferta de gente? Muchísimo. Nosotros ya tenemos decenas de miles de voluntarios, tenemos también entre educación formal y no formal 65.000 alumnos en el país, digamos, somos una organización muy grande. Y esto está haciendo también que muchísimos más argentinos se quieran sumar. Diego, vos recién mencionaste a Italia, uno de los países más dañados, ¿no, doctor? Así en relación al avance de la pandemia. ¿Qué información te llega desde ese país? Mira, en realidad nosotros estamos más con el lado humano, ¿no? Porque hay muchos voluntarios, muchos compañeros, amigos que están trabajando, nos cuentan sus historias de lo que es estar en primera línea, ¿no? De ayudar. Muchos que, como te decía, han fallecido también, y bueno, para nosotros nos conmueve porque los conocemos de años de estar formando parte de nuestra familia humanitaria, y por eso también queremos hacer un poco de conciencia aquí, ¿no? Esto recién está empezando en Argentina. Por ahí nosotros tenemos la expectativa de que mañana van a bajar los casos o pasado, y no va a pasar eso. Entonces hay que prepararse bien y bueno, hay que ser consciente de que hay que respetar las medidas de las autoridades. ¿Cómo se prepara la Cruz Roja ahora desde el punto de vista material para enfrentar esta pandemia? Principalmente acá en la Argentina, obviamente. Sí. Nosotros estamos con varias acciones, ¿no? Por un lado hemos puesto un telecentro especial de teleasistencia domiciliaria para atender hasta 100.000 casos positivos, contactos estrechos, familiares, para poder monitorear todos los síntomas de la evolución de la enfermedad y también hacer asistencia psicosocial a esas personas, contención afectiva. Desde ese centro también vamos a darle contención a todo el personal de la salud, ¿no? Porque están en mucha situación de estrés, una técnica que se llama ventilador emocional, que vamos a aplicar para poder también habilitar un número y estar conteniendo a todo el personal de la salud. Estamos también con nuestro centro global de logística haciendo las compras de los insumos que hacen falta. Este centro se encarga de buscar en qué país del mundo existen esos insumos, en un mundo que escasea, ¿no? Justamente de insumos, y busca también la ruta para traerlo al país en un contexto de un mundo que tiene aeropuertos cerrados. Diego, muchas gracias y toda la suerte para este momento que nos toca afrontar a todos los argentinos y también a la Cruz Roja. Doc, nos vamos a una información de último momento. Alerta en C5N, una última información, se actualiza el parte de los Estados Unidos, más de 5.000 muertos en ese país. Doc. Sí, así es, lo decíamos recién. Si nosotros veíamos videos del presidente Donald Trump un mes y medio antes hablando acerca de este virus, como le llamaba, el virus chino, él lo soslayaba, decía que era una simple gripe y sin embargo tomaron medidas un poco tardíamente y estamos viendo lo que está pasando en este caso posiblemente en la ciudad de Nueva York, donde ahí son casi 2.000 los muertos. La situación es crítica, lo dijo el infectólogo famoso, conocido de Estados Unidos, Fauci, que era un problema sanitario gravísimo lo que estaba pasando en Estados Unidos en este momento y que van
a faltar insumos críticos, inclusive respiradores. Se calcula que va a haber un respirador por cada 1.4 y en el peor escenario cada 34 personas un respirador, lo cual va a llevar al país a una situación extremadamente crítica. Hoy escuchaba, leía, mejor dicho, algunos artículos en Estados Unidos, las proyecciones de fallecidos puede alcanzar los 200.000 y en relación a los insumos sanitarios, Rusia va a colaborar con Estados Unidos. Doc. Bueno, este es un tema obviamente global. Acá hay insumos críticos y la redistribución de estos insumos críticos es fundamental para que todo pueda seguir funcionando. Bien, tuviste la posibilidad esta semana de ir al Ministerio de Desarrollo, de Salud de la Nación. Estuviste con Ginés González García. Sí, estuvimos en la sala de situación, estuvimos averiguando de qué se trataba, mostrándole a la gente cómo se prepara la Argentina, cómo está trabajando la Argentina de manera coordinada a nivel federal. Y estuvimos con Ginés González García preguntándole acerca de estas preguntas que seguramente toda la gente se quiere hacer. Lo compartimos. Seamos un poco pesimistas y pensemos un escenario malo, un escenario donde hay muchos casos. ¿Está preparado el sistema a nivel federal como para poder dar respuesta? Se está preparando, día a día mejora. El problema es que, mire usted, Guillermo, que usted entiende, sistemas muy buenos, cuando le apareció todo juntos no pudieron sostener. El caso de Italia, de España, Estados Unidos, sí, claro. Nueva York es el centro de referencia del mundo, o sea, tiene más estructura que nadie y está sobrepasado. O sea, por eso mismo, todo este esfuerzo que están haciendo los argentinos, porque no es del gobierno, de la sociedad argentina, es muy importante porque estamos realmente haciendo que la cosa se lentifique, que se haga poco a poco, y esto significa que se va a poder procesar mejor. Mientras tanto, va ganando tiempo y todos los días está un poco mejor el sistema, preparándolo no solo, obviamente, en lo que yo, los respiradores, pero mucho más que eso, preparando a la gente, preparando, como les decía, que a partir del jueves conectamos todas las terapias intensivas. Cuando venga la etapa de atender masivamente enfermos, es muy importante que todo el conocimiento disponible se aplique a cada enfermo. Estamos incentivando muchísimo la capacidad productiva. Varias fábricas automotrices están queriendo incorporarse, las antiguas están mejorando su capacidad de producción. Tenemos comprado todo lo que haya del Estado Nacional para distribuirlo equitativamente entre todas las provincias de Argentina. Así que en ese sentido yo confío en que eso lo vamos a lograr. Por supuesto, no permitimos que se exporte en este tiempo. Por supuesto, todo lo que se pueda comprar afuera nos parece fenómeno. No es que simplemente nosotros monopolizamos la compra acá. Pero yo veo que venimos bien. Además hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos alrededor de 9.000 camas de terapia intensiva que tienen respiradores. Entonces es muy importante no solo los nuevos respiradores, que estamos ampliando la capacidad, sino que la antigua capacidad disminuya en su utilización para las patologías que se estaban utilizando y se incremente la capacidad ociosa para cuando venga este tema. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso pedimos que nos hagan cirugías programadas, pedimos que nos hagan operaciones traumatológicas que se pueden postergar, pedimos que nos haga cirugía estética. ¿Qué significa eso? Que hoy estamos, en vez del 80% que teníamos de ocupación, o sea que solo quedaban el 20% de esas 9.000 camas libres, hoy estamos en el 50%. O sea, tenemos casi 4.500 camas libres, más allá de las que vamos a agregar. Bien, Doc, a ver, muy interesante la nota con Ginés González García. ¿El pico máximo de contagio en nuestro país se espera para la segunda semana de mayo? No está determinado eso exactamente. Sabemos que hay que salir paulatinamente de la cuarentena, liberando algunas actividades y bueno, vamos a ver ahí qué es lo que pasa. Vamos a ver seguramente los números de la cuarentena, cómo repercuten esta famosa curva. Posiblemente primeros días de mayo tengamos unas cifras un poco más elevadas, pero sepamos que los números van a crecer. No nos desesperemos por esto porque esto estaba planificado, hay un plan con esto, sabemos que esto va a ser así. De hecho, hablábamos recién con Diego Tipin, hablamos con todo el mundo acerca de cómo se prepara el sistema sanitario para poder dar respuesta, para que haya camas, para que no todos vayamos a ir al hospital o al sanatorio. El 80% de las personas que nos infectemos seguramente estemos en aislamiento en nuestra casa y aquellos que no puedan van a estar en algún centro sanitario en aislamiento. Esto va a ser así. Bien, vamos a presentar a Pablo Nachengal, él es psicólogo. Pablo, buenas noches, el doctor Capulla, Adrián Salonia, te saludamos. ¿Cómo te va?
Muy buenas noches para ustedes. Un gusto estar en este momento colaborando en este programa tan bueno que ustedes hacen. Bien, Pablo, el gusto es nuestro. A ver, se vienen días difíciles. El escenario de contagiados y de fallecidos en nuestro país seguramente va a aumentar. Bueno, ¿cómo debemos vivirlo o cómo debemos prepararnos los ciudadanos? Yo sé que el miedo a uno lo paraliza, pero ¿qué actitud debemos tener para enfrentar la situación que se aproxima? Bueno, hay un esquema que ha estado circulando en internet que habla de 3 fases que se pueden estar desarrollando en este momento durante el proceso del coronavirus, que son la fase del miedo, sí, la fase del darse cuenta y la fase del crecimiento y evolución. La fase del miedo es en la cual estamos en este momento inmersos, que son los titulares de noticias. Yo miraba recién este titular que ustedes estaban dando y sentí que mi estómago se cerraba. Sentí el efecto de lo que es el miedo. Y esto es normal que nos pase. El tema es si voy a permanecer en este miedo todo el día, las 24 horas del día, porque esto tiene consecuencias, esto lo sabe muy bien el doctor Guillermo Capulla, tiene consecuencias muy negativas y perjudiciales en lo que es la salud orgánica y emocional. Por lo tanto, la pregunta que me hago en este momento es, ¿cómo puedo desarrollar un estado de fortaleza física, emocional, mental y espiritual en mi vida? Esta es la pregunta básica a formularse en este momento. Entonces, esto es lo que a mí me lleva a pasar a la fase 2, que es la fase del darse cuenta. En el darse cuenta empiezo a darme cuenta que no lo puedo todo, empiezo a registrar cuáles son los hábitos que me están perjudicando. Quizás no practico actividad física, no me alimento adecuadamente, no tengo una rutina de disciplina que en este momento es fundamental para esta época de crisis. Y ahí sí es cuando puedo pasar a la fase 3, que es el crecimiento y evolución. Sí. Que significa empezar a desarrollar pequeñas acciones que aumenten mi salud, mi capacidad de amar, de agradecer. Y ahí es donde hay muchos recursos a la vista que empiezo a notar en pacientes, en participantes, en empresarios con los que iguales yo trato, que toman esta crisis como una oportunidad. Ustedes saben que crisis, desde la mirada china, involucra amenaza y oportunidad. Hay una amenaza que es gigante en este momento. El tema es cuál es la oportunidad que nos brinda esta amenaza para poder crecer como personas. Bien, a ver, vamos a la otra placa en relación a cómo estamos viviendo este momento. Y después vamos a hablar también, en relación a cómo estamos viviendo también las familias este momento, ¿no? A ver, estamos conviviendo, mejor dicho, muchas horas con nuestros seres queridos, no estamos acostumbrados, y cómo también se enfrenta ese momento, ¿no? Me imagino con reglas, como pasa en todo sistema, en una familia, en una pareja, en una organización. Pero creo que lo que debe primar, a ver si coincidís conmigo y coincide el doc también, es que en los próximos 15 días que nos falta de cuarentena obligatoria, tiene que primar la flexibilidad antes que la rigidez, ¿puede ser? A ver, es una de cal y una de arena. Por un lado tiene que haber una rutina que contribuya a que haya un orden. Y a la vez, obviamente, tiene que haber una flexibilidad. Es cierto que al haber un encierro a nivel psicológico, esto puede jugar de una manera, esto puede, como decíamos antes, traer amenazas. Amenazas en el sentido que si antes yo salía y tenía una rutina de trabajo, ahora de repente estoy conviviendo con mi pareja y con mis hijos, si uno está con la familia, y empieza a emerger todo el estrés que a veces uno se distraía haciendo otras cosas. Ahí es muy importante poder hablar, destinar momentos en la familia para poder charlar, compartir. La palabra clave aquí es compartir. Eso es muy importante para poder lidiar con el estrés del encierro. Es muy importante que los chicos tengan momentos del día donde puedan dedicarlo al estudio, momentos donde podamos compartir en familia y momentos donde también ellos puedan jugar solos. ¿Sí? Pablo, en tu experiencia,
¿Cómo ves los vínculos? ¿Los vínculos se van a deteriorar o se van a fortalecer con las cuarentenas? En general, yo sé que cada casa es un mundo, por supuesto, pero en general, ¿qué va a pasar con esta convivencia de tantos días juntos con tu pareja, en el caso de tener hijos, con tu perro? ¿Qué va a pasar con este tiempo de encierro? Mira, yo te lo puedo decir por experiencia personal y profesional, estando en pareja con 2 hijos chicos, de los cuales uno es un bebé de 5 meses, así que imagínense. Y un padre mayor que está en un geriátrico 5 días antes de una cuarentena, o sea que tengo todos los factores de estrés. Pueden pasar 2 cosas, siguiendo con esta definición chino de lo que es la crisis: amenaza y oportunidad. Hay una amenaza que es que los conflictos emerjan de una manera violenta. Y hay una oportunidad, como nunca, de cada familia de poder profundizar el diálogo, la capacidad de expresarse, el amor. Pero insisto que esto hay que trabajarlo. Esto no viene simplemente por decirlo, lo tenemos que trabajar. Y lo que ayuda mucho a estar en una posición más centrada y equilibrada son los hábitos de poder que desarrollemos cada uno de los integrantes de la familia. De forma muy corta, a ver, yo quiero traer aquí la figura del apego. Supongamos una pareja que no se lleva bien, pero estos días uno de ellos se siente contenido. Y bueno, afirma, tengo familia, me siento contenido en medio de este encierro. ¿Le podemos sacar el aspecto positivo si uno de ellos o en medio de la pareja no están las cosas del todo bien? Mira, siempre existe la amenaza, por un lado, que esos conflictos, ese patrón conflictivo se vuelva más virulento, pero también existe la oportunidad. La oportunidad es poder dialogar desde el corazón. Que esa pareja sea un espacio no para dialogar en modo operativo, reactivo, sino que cada uno pueda compartir qué es lo que está sintiendo. Y aquí viene mucho una palabra hermosa que es vulnerabilidad, que es como nos sentimos en este momento en todas partes del mundo. Me siento vulnerable frente a esta crisis, siento que no puedo, por un lado, no puedo hacer nada, por otra parte puedo hacer bastante. Y es importante que en la pareja haya espacio para escucharse y expresarse desde el corazón. Eso ayudaría muchísimo a profundizar el vínculo amoroso en la pareja. Otro desafío, Pablo, tiene que ver con los chicos, con los adolescentes, porque la comunicación aquí en los medios tiene 2 aristas. Por un lado, llevar tranquilidad a la gente, hablando de las cosas realmente como son, pero también mostrar la contracara, la otra cara de la moneda, diciendo que esta es una enfermedad que tiene su riesgo. ¿Cómo lo tratamos con los chicos y adolescentes para que estén tranquilos y de alguna manera no generarles miedo, pero tampoco generar una liviandad sobre el tema? Bueno, Guillermo, de la manera que ustedes lo están haciendo, desde una forma realista, adulta, siempre apuntando a que esto que se hace es para que ellos se cuiden. A veces uno puede retar. Yo el otro día retaba a mi hijo porque quería comer y no se lavó las manos, y él me miraba con su rostro a punto de llorar. Y yo le explicaba, esto lo hago porque te amo, porque es importante que sepas que ahora es fundamental que vos te cuides. ¿Te cuides cómo? Lavándote las manos. Y esto mismo, para un adolescente, que no es un niño de 6 años, tiene que haber diálogo. Siempre el diálogo y límites claros. ¿Sí? En la casa, y esto puede sonar un poco duro, pero en una casa los que tienen el liderazgo son los adultos. No son los adolescentes y no son los chicos. Eso implica que el adulto tiene que posicionarse en una actitud adulta, consciente y responsable. Pablo, te agradecemos muchísimo por tu análisis, muy interesante todo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bendiciones para todos los oyentes. Bien, Lautaro Maislin, que estuvo realizando un informe sobre las consecuencias políticas que está teniendo el avance del coronavirus en la Argentina. Lo compartimos. Yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción. Por eso no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y voy a ser duro también con los que despiden gente. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Han explotado las cacerolas 9:30 para que los políticos se bajen los sueldos. Ponelo. Son distintos barrios de la capital federal.
Había un llamado 21 a 30 pidiendo a los políticos un gesto de rebaja de sueldo, entre otras peticiones. Mucha gente pidiendo con el cacerolazo que la clase política se baje el sueldo. 9 minutos y quiero que escuchen. Escucha, Diego. Se escucha perfecto, decime. Es impresionante. Creo que este cacerolazo es reacción a las declaraciones de Alberto ayer. Y a mí me da la sensación que hay un sector de la derecha más reaccionaria que, como le tocaron un poquito el culo, empezó a armar un programa de contraofensiva. Es un cacerolazo pidiendo que los políticos se bajen el sueldo. Es muy amplio. Yo no sé si alguien lo convocó, si fue espontáneo, no importa, es lo mismo. Yo no sé si alguien lo convocó, si fue espontáneo, no importa, es lo mismo. Parece que la economía volvió con fuerza, no sé qué habrá pasado. A mí, cuando escuché el caceroleo de ayer, pensaba que me doy cuenta que hay gente que lo hace de la mejor voluntad del mundo, pero hay otros que dicen, mira, por acá le entramos al gobierno y planteemos este tema porque Alberto está teniendo demasiado consenso y entrémosle. Parece un contraataque. ¡Bájense el sueldo, hijos de mil puta! ¿Está de acuerdo con que, por ejemplo, ministros, el propio presidente, también tengan que recortarse el salario? Sí, sí, el esfuerzo lo tienen que hacer todos. Se escuchó el ruidazo. Los legisladores de Juntos por el Cambio piden al gobierno que funcionarios, legisladores y jueces aporten parte de su sueldo para ayudar a los que no pueden trabajar. Ahora, qué llamativo. No pidieron para que los empresarios no despidan gente. ¿Cómo actuaron cuando el Congreso intentó, y lo hizo, tocar las jubilaciones de privilegios de jueces y del cuerpo diplomático? Estuvieron defendiendo esos privilegios. Y es tal la molestia que causó en algún sector de Juntos por el Cambio haber motorizado estos cacerolazos, que Juan Manuel López es mano derecha de Elisa Carrió. Lo que publica es silencio, serenidad y oración para los que creen es la mejor opción. Seamos solidarios con los que tienen a cargo conducir esta pandemia en la ciudad y en el... ¿Ustedes creían que Marquitos Peña y su gente estaban en cuarentena? No, están agitando a la sociedad. Este es el instructivo que el ex funcionario le mandó a sus seguidores a través de una agrupación. Primero, el cacerolazo. Miguel Ángel Toma es representante del Estado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las acciones que tiene la ANSES en, ¿dónde? En el grupo Techin. Sí. ¿Y sabés qué hizo ayer Toma? Salió a defender los despidos del grupo Techin. Si no se quiere que se eche a nadie, hay que modificar la ley y se acabó la discusión acerca de la moralidad, si los ponemos del lado de lo bueno o del lado de los malos. Pero Techin el año pasado cobró $300 millones en subsidios del Estado. ¡Epa! 300 millones de dólares en subsidios del Estado. Mirá vos, nadie lo recuerda ese dato, ¿eh? Durante muchos años quisieron hacerle creer a la Argentina que el problema de la Argentina eran los políticos y los sindicalistas. El problema de la Argentina son los que creen que en la Argentina sobra gente. No los que creemos que este es un país donde todos tenemos un lugar. El posmodernismo nos hizo creer que el secreto era el individualismo y que el éxito era ganar plata. Y ahí están, como bien dijo Axel. Apareció un bichito microscópico y le arruinó fortunas a aquellos que acumularon y concentraron riqueza. Microscópico. Ese mismo bichito los puede matar a ellos, como puede matar a uno de cualquiera de nosotros. ¿Para qué sirvió acumular tanto? ¿Para qué sirvió tanto individualismo? ¿Para qué sirvió tanta concentración? Para que todo hoy valga nada. Bueno, a ver, vamos a finalizar con esta pregunta y este planteo. Si la Argentina, Doc, está a mitad de ser Italia o China, si analizamos la curva, ¿no? Argentina va a ser Argentina, viendo lo que pasó en China y lo que pasó en Italia. Lo importante acá es la unión de los argentinos, es la conciencia pública.
trabajar todos por nosotros mismos, por supuesto, y para todos los demás. Es la única forma que vamos a salir adelante. Bueno, hoy salió un informe que leí en una página online sobre el distanciamiento social, que lo importante que es el distanciamiento social, que lo que provoca es menos muertes. Absolutamente, esto es así. Esta distancia que tenemos nosotros ahora, de 1 metro mínimo, 2 metros, es importantísimo que la gente tome conciencia de todas estas cosas y que socialmente el mundo cambió. Doc, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Quédate en C5N, quédate en casa. Muy buenas noches. ¿Sabes por qué cada Nescafé Dolca cuenta? Porque detrás de cada batido hay granos de café cultivados responsablemente. Y esa cara de buenos días de tu papá. Una charla de café con leche con tu mamá y una noche de estudio épica con tu mejor amiga. Detrás de cada batido Dolca está el orgullo de saber que estás progresando, taza a taza, porque detrás de cada batido estás vos, estamos todos. Hagamos que cada batido cuente. Te bata un Dolca. Conocemos